Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia, espero que la disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy creador ni dueño de la franquicia de Overlord ni de este fanfic, sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. La soledad de Zero. Segunda parte. Un soldado corría a través del campamento de las fuerzas de Germania. Un mensaje de suma importancia se encontraba en sus manos. Estando ya casi sin aliento, pudo finalmente divisar su destino, el centro de mando de la expedición. Los guardias en la entrada le reconocieron como uno de los mensajeros de noticias de la más alta prioridad, por lo que en vez de detenerlo le abrieron la entrada. Sin detenerse, ingresó a la tienda y se postró frente a su superior mientras le ofrecía una sección de pergamino doblado. Capitán, noticias del frente. Sin perder un solo instante, el líder de la expedición arrebató rápidamente el papel de las manos del mensajero y lo extendió para leerlo. Una gran sonrisa se formó en su rostro. Se trataba de las noticias que tanto había estado esperando y sabía que eran inevitables. ¡Ja! Ya era hora. Finalmente hemos logrado asegurar una zona de desembarque. La buena noticia solo era ensombrecida por el esfuerzo necesario para obtenerla. Aunque las pérdidas han sido mucho mayores a las esperadas, tomó casi 4 días completos y perdimos poco menos de una tercera parte de la flota. Esos malditos cañones de largo alcance no estaban contemplados en nuestros planes. Y para empeorar las cosas, no hemos podido confirmar la muerte de ninguna de sus bestias voladoras. Según los reportes, al ser derribadas simplemente desaparecían en el aire, por lo menos. No se vio a nadie escapar de los navíos, una pequeña victoria. Oh. Mientras tanto, en la tienda de mando de las fuerzas de Albion. El enemigo finalmente ha atravesado la distracción, dijo Tempest. Aún no puedo creer que le haya tomado casi 4 días completos el acabar con la carnada a las fuerzas germanas, y sin una sola baja en las filas, un claro testimonio de la habilidad de sus tropas. Tuvo que aceptar de Poitiers. Y con su llegada finalmente podemos iniciar con la segunda parte del plan, y la verdadera batalla. Terminó la yegua con una sonrisa maliciosa en el rostro. Entonces prepararé las tropas. ¿Cuándo piensa iniciar las tácticas de hostigamiento?, preguntó el general. Esta misma noche, no podemos dejarlos que se pongan demasiado cómodos. Oh. En la Academia de Magia de Tristein, la guerra entre Albion y Germania no había generado ninguna reacción remarcable. Las clases no seguían como era normal. El inicio del Festival de Adviento estaba por llegar esa misma noche. Mas esa no era la única razón de que el ambiente en la academia se sintiera diferente. La mayor diferencia radicaba en la ausencia de 6 personas: el fallecido profesor Colbert, la pelirroja de fuego que mantenía bajo su encanto a una gran cantidad de chicos, Kechi, quien había partido hacia Albion para intentar conseguir una audiencia con el rey hechicero, la pelirrosada explosiva, Lois, su familiar, el imponente y poderoso Satoru, además de las voluptuosas hermanas Faust, siendo estos últimos 4 los que tenían un futuro más incierto entre los estudiantes, ya que los 2 primeros se encontraban siendo parte del contingente enviado por Tristein a Albion y las semihumanas regresaron al reino hechicero según había averiguado. Julio había llegado al lugar con la intención de reunir información sobre el misterioso reino extranjero, así como sobre el familiar invocado por la hija menor del duque de la Baviera. Al principio, todo lo que había reunido en la academia solo le pareció un gran montón de disparates e historias exageradas, pero se vio obligado a creerlas cuando finalmente pudo visitar Albion después de que reabrirán los bordes, tras haber vigilado de manera discreta a los extranjeros por algunas semanas. Está de más decir que la isla le pareció irreconocible en su visita. Todos los pueblos y ciudades cambiaron de una manera imposible de describir, principalmente por el hecho de que no tenía idea de que era una gran parte de lo que veía. Durante un buen rato estuvo investigando, haciendo preguntas por todos lados, reuniendo información y corroborando la obtenida anteriormente, y de todo lo que vio, lo que más le sorprendió durante toda su estancia fue la gran cantidad de cadáveres y esqueletos que andaban por las calles y en áreas en construcción. Cuando en una ocasión, mientras salía de su posada, ahora llamada hotel, vio en las manos de uno de los huéspedes una extraña escena, papel más delgado que cualquier pergamino que jamás haya visto, con una gran cantidad de imágenes que de seguro debían de haber tomado artesanos expertos para crearlas, y texto con una uniformidad que cualquier escritor envidiaría, y por si fuera poco, cada hoja se encontraba en el mismo estado por ambos lados, cual si fuera una especie de libro. Con un suspiro, Julio recordó cómo la luz fue arrojada sobre sus dudas cuando se acercó al hombre que vestía un traje de fina manufactura, y le preguntó sobre el objeto en sus manos y sobre él por qué se encontraba tan contento. Asterisco siga asterisco. Flashback. Disculpe mi interrupción, caballero. Men, o discúlpeme, ¿acaso mi celebración le es inconveniente? Si es así, me disculpo sinceramente. No tiene de qué preocuparse, ese no es el caso para nada, es solo que llamo mi atención, si no le es molestia. ¿Me podría decir qué le tiene de tan buen humor? Ya veo, aún no ha leído la buena nueva en el periódico, dijo el hombre agitando el cúmulo de papel en su mano derecha. Ahora que lo veo más de cerca, parece tener rasgos reptilianos, así que esos papeles se conocen como periódico. Ya veo, pensaba el rubio. Están por nacer, exclamó el hombre presentándole una página de frente. Finalmente van a nacer los segundos herederos de cada emperatriz. Ya veo, me disculpo, pero no conozco el lenguaje escrito en este periódico. ¿Me podría explicar un poco más sobre el contenido?, preguntó Julio con una sonrisa amable en el rostro. Oh, eres un nativo, me disculpo, con esas ropas pensé que eras algún servidor del reino hechicero. Veras, el nacimiento es un gran evento, ya que en 40 años desde la fundación del reino solo existían 2 herederos, uno de cada emperatriz. Todos adoran a su majestad, por lo que era una noticia muy esperada desde que nos enteramos del embarazo hace poco más de un año. Fin de flashback.
recordando los eventos que le dieron la información reunida hasta ahora. Se encontraba disfrutando de una comida deliciosa, sentado en el comedor Alvis, ignorando a las chicas que le miraban con ojos amorosos. Aparentemente, las emperatrices son unas bellezas inigualables pese a que, según me comentó el hombre, no son humanas realmente. Asterisco sig asterisco bueno, él tampoco era un hombre, era más bien un semi-humano. Aún no puedo creer que no me di cuenta de las orejas de caballo y el tono anormal de piel hasta que ya estaba parado frente a él. Sin embargo, no creo que sea cierto lo de la duración del embarazo. No existe ninguna criatura que dure más de un año encinta. Sin embargo, no pude haber seleccionado mejor momento para dejar el lugar. Gracias a la bendición del fundador tuve la gran fortuna de salir de la isla antes de que llegara la declaración de guerra, de lo contrario estaría atorado ahí todavía. Lamentablemente para el rubio, al regresar a la academia no encontró a ningún representante del reino extranjero para poder intentar obtener más información sobre ellos. Resultó al final que habían partido con un contingente enviado por Tristain como apoyo a la guerra. Y ahora he empezado a escuchar cosas preocupantes. Blasfemias contra el fundador han comenzado a arraigarse en esta institución. Es preocupante. Parece que poco a poco está siendo infectada por la herejía. Por más poderoso que sea el rey hechicero, no existe nadie capaz de traer a alguien de regreso de la muerte de verdad. Ni siquiera el fundador o el espíritu del agua mismo pueden hacerlo. Abrumado por sus pensamientos, el romaliano se levantó al terminar de comer y se dirigió a la oficina del director. Mañana inicia el Festival de Adviento, creo que ya es hora de tratar todo de manera más directa. Estoy seguro que el viejo Asmund será capaz de esclarecer todos esos rumores. Oh. La noche estaba cayendo sobre el campamento de avanzada de las fuerzas de Germania establecido sobre la isla de Albión. Todo había marchado a la perfección, excepto que les era prácticamente imposible avanzar más ese mismo día. Las fuerzas defensoras aún se mantenían fuertes y avanzar a oscuras contra bestias sería simplemente un desperdicio de tropas, por lo que se había ordenado formar campamento y el atrincheramiento de la zona. Ese punto específico había sido seleccionado por ser terreno alto, lo que ofrecía a los invasores una buena protección contra ataques por tierra y una gran línea de visión para avistar ataques por aire. Se trataba de una zona altamente defensiva, por lo que una repentina bola de fuego explotando en uno de los costados del campamento respectivamente fue totalmente inesperado. El capitán de las fuerzas en tierra había entendido perfectamente la intención del enemigo tras los primeros ataques. No logro entenderlo. ¿Cómo rayos se nos están acercando tanto sin que los podamos ver? Gritó frustrado uno de los tenientes en la tienda. Cálmese, teniente. Ya di la orden de que los barcos que nos están cubriendo mantengan vigías observando el suelo en todo momento. El enemigo no está acosando sistemáticamente, no pretenden darnos espacio para descansar, pero no hay problema. Al amanecer llegarán refuerzos. Entonces tendremos un respiro para recuperar nuestras fuerzas. Comentó el capitán. El duque tiene razón. Mañana atacaremos los alrededores para extender el campamento. Si todo va bien para pasado mañana tendremos las tropas para marchar directamente a la capital. Entonces sacaremos a esos usurpadores de la isla y los mandaremos de regreso a sus tierras, humillados y vencidos. Oh. Durante el siguiente par de días, las escaramuzas ocasionales entre fuerzas de Germania y la alianza Albion-Tristain se volvieron relativamente comunes por toda el área limítrofe del campamento enemigo, mientras que este se expandía poco a poco. Para el final del segundo día, la balanza se inclinaba claramente en favor de los invasores germanos, y un ataque especialmente vicioso fue lanzado contra el campamento de avanzada de Tristain al ser encontrado, por lo que las fuerzas del reino hechicero conformadas por no muertos, defendieron la retaguardia a capa y espada, mientras que las fuerzas vivientes evacuaban y atendían a los sobrevivientes del campamento. Una vez terminada la evacuación, los DK retrocedieron lentamente, mientras que los no muertos menores continuaban combatiendo. Después de eliminar todos los esqueletos y zombies que habían sido creados por la habilidad de los DK y afianzar la posición para preparar su siguiente ataque, ya cerca del amanecer, el general a cargo de las tropas de infantería se encontraba preparando a sus tropas para la batalla que estaba por venir. El enemigo ya se retiró una vez con la cola entre las patas. Les mostramos la superioridad de nuestras fuerzas. Los gritos y vítores de casi 130.000 soldados se escucharon haciendo reverberar la tierra bajo sus pies. De no ser por el hechizo de proyección de voz, le hubiera sido muy difícil retomar su discurso. En nuestro camino, solo praderas nos impiden alcanzar la capital y recobrar Albión de las garras de los opresores. Dentro de algunas horas más iniciaremos la marcha hacia nuestro objetivo. Es claro que nuestra victoria es la voluntad del fundador. Retomaremos la capital el primer día del Festival de Adviento. Les mostraremos a esos salvajes el poder de los siervos de Brimir. Eroben, 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 Eroben. Con las tropas listas, la marcha hacia Newcastle, la capital de Albión, se inició. Oh. Esa noche, en la oficina del director Asmund, ubicada en el piso más alto de la torre principal, el dueño de la habitación y el sacerdote romaliano habían estado hablando durante muchas horas. La tarde había desaparecido como agua entre los dedos del rubio. Todo lo que escuchó le era muy difícil de digerir. El viejo director comprendía que no era algo fácil tomar toda la información que le confirmó de una manera inmediata, por lo que tuvo paciencia al joven sacerdote. El sol ya está por caer, pronto iniciaremos las festividades, tal vez quiera relajarse un poco para digerir todo lo que ha escuchado. Sugirió Asmund al ver el rostro pensativo del joven monje. Asterisco sig asterisco, si le soy sincero, aún me cuesta trabajo aceptar que lo que dice sea verdad, es simplemente, demasiado, no sé, imposible. La respuesta del joven fue acompañada de su mano derecha descansando sobre su rostro. Lo sé, le entiendo perfectamente, aún para mí no fue algo fácil de aceptar, pero no puedo negar nada de lo que he visto hacer a todos los individuos provenientes de ese reino. Todo lo que puedo decir es que simplemente su magia está a otro nivel.
Digamos que lo que dice es completamente cierto y rey hechicero, de verdad tiene control sobre la vida y la muerte. Es simplemente algo tan ridículo que la batalla solo tiene un posible resultado sin importar lo que suceda. Esa es la misma conclusión a la que llegué yo mismo. Terminó el director llevando su pipa a la boca y encendiéndola con su varita. Mirando la tranquilidad en el rostro del viejo Asmund, la inquietud dentro de Julio aumentó. En ese caso, Germania está perdida sin importar que tanto se esfuerce. ¿Eso es lo que está tratando de decir? Que sin importar la cantidad de tropas que envíen o cuántos buques movilicen, simplemente no serán capaces de vencer. Asterisco fu asterisco. Tras exhalar el humo del tabaco, el director fijó con una mirada seria al sacerdote. Victoria o derrota en esta batalla, no me atrevo a asegurar ninguna. Lo que sí puedo asegurar es que la guerra no la ganará Germania y por lo que he visto hasta ahora, tampoco me atrevo a predecir el futuro de Germania. El Kaiser Albert está decidido a despertar a un dragón dormido del cual el alcance de su poder nos es aún desconocido. Oh. Capitán, Newcastle a la vista. El grito de un soldado de avanzada comunicó a las tropas que su premio ya estaba al alcance. A lo lejos se podían ver ya los muros de la capital, así como los últimos rayos del sol reflejados por las piedras blancas que componían el exterior del castillo. Puedo verlo, contramaestre, asintió en agradecimiento al soldado. Tropas, nuestro objetivo ya está cerca. Pronto podremos expulsar a esos malditos invasores. Mirando los destellos a la distancia que indicaban la posición de la capital de Albión, el general von Hadrick parecía que en cualquier momento transformaría su nombre rúnico, la llamarada, en una descripción física de su persona, pese a las buenas noticias de que estaban más o menos en fase con los planes, y no era para menos. Por fin alcanzamos la maldita capital, el avance nos ha costado bastante caro, he perdido muchas tropas, con los ataques constantes por el camino, y esos malditos cañones de largo alcance han sido una absoluta molestia. Hemos perdido casi 2/3 partes de la flota, y a causa de esos malditos cañones no puedo usar los barcos como cobertura durante la marcha, jejejeje, pero ya se le agotó la suerte a esos malditos invasores, ya estamos por alcanzar nuestro objetivo, ahora seremos nosotros los que no les daremos tregua. No, debo calmarme, no puedo dejarme guiar por los sentimientos, necesito mantener la cabeza fría. Tienen a un maldito mago capaz de realizar magia muy poderosa que me ha costado innumerables tropas. Lo bueno es que parece no ser capaz de usar ataques tan grandes de manera continua. Manténganse alerta, puede haber más emboscadas por el camino. Los barcos aún están muy lejos para asistirnos con el fuego de los cañones, pero en cuanto iniciemos el asedio de la capital ya tendremos la victoria asegurada. Con una sonrisa de satisfacción en el rostro, Reynard continuó guiando a sus tropas a la batalla, seguro de su victoria. Oh. De ninguna manera, no te lo permito, es imposible que lo logres. Los gritos angustiados y enojados de Lois reverberaban por las calles de Albión mientras avanzaban hacia la muralla. No importa que tan fuerte seas, enfrentarse a un ejército por ti solo es una locura. Asterisco sig asterisco debía haber supuesto que se pondría así al enterarse. El Overlord disfrazado se encontraba hundido en sus pensamientos, recordando cómo los eventos se habían desarrollado hasta llegar a la situación actual, mientras que caminaba con la peli rosada colgada de su camisa, siendo arrastrada detrás de él. Flashback. En la tienda de campaña desde donde se dirigía la defensa de Albión, Tempest Shadow, de Poitiers, además de un Satoru y una maltrecha y algo vendada Lois, recién llegados de la última escaramuza planeada para antes de que las fuerzas enemigas alcanzaran la capital, se encontraban reunidos discutiendo los siguientes pasos del plan, tras haber reportado su avance y el estado de las tropas de Tristein. Lo lamento mucho, comandante Tempest, mis tropas de infantería ya están totalmente agotadas, y no pueden intentar otro asalto y enviarlas a la batalla ahora solo sería desperdiciar sus vidas de manera inútil. No, lamento no poder brindar más ayuda. Decía el comandante de las fuerzas de Tristein, cerrando los puños fuertemente sobre la mesa, molesto con el magro desempeño de sus tropas al compararlas con las del reino hechicero. No tiene de qué disculparse, general de Poitiers, no es ninguna vergüenza alcanzar el límite físico de uno. Además, aún falta que realicen su última parte en la batalla los navíos que trajo con usted. Contestó la yegua con una suave sonrisa que denotaba comprensión del sentimiento que se escapaba por las grietas, en la fachada del hombre frente a ella. Nuestras tropas combatieron codo con codo durante todo el avance enemigo. Mis hombres ya no son capaces de dar más de sí, mientras que sus tropas no solo ayudaron a reducir la cantidad de bajas en las mías a casi cero, sino que por si fuera poco aún tienen la voluntad de luchar. Es decir, lo entendería si se tratara de esos aterradores caballeros oscuros, DK, creo que se llaman, pero no es el caso, son tropas de carne y hueso. ¿Cómo es posible que aún tengan la voluntad de pelear? La cantidad de enemigos aún en pie supera toda expectativa. Aún con el rotundo éxito de las emboscadas a lo largo del camino, no le hicimos gran daño al total. Seguir con el plan de atrincherarse es absurdo. No, seguir adelante es suicida. Recomiendo fuertemente solicitar hablar con el líder de las tropas. Estoy seguro que algo sé. Es muy cierto que pudiera parecer ese el caso, pero le aseguro que todo sigue de acuerdo al plan. La yegua cortó abruptamente al general. Con absoluta calma en el rostro, Tempest estiró su mano y tomó la copa frente a ella de la mesa. Dio unos sorbos a la potente sidra fuerte producida por la familia Apple dentro de esta y exhaló complacida. Antes de continuar. Asterisco fu asterisco. Las tropas de mi señor entienden a la perfección que no deben de desperdiciar sus vidas en banalidades o persiguiendo la gloria personal. Lo que nos impulsa a seguir peleando en el nombre de Ain Saman no es un intento de obtener reconocimiento. Todos ya se saben reconocidos por mi señor. No es para alardear. Todo ciudadano del reino recibe entrenamiento y sirve en el ejército por un año, que, dependiendo de si desean aprender aún más, puede extenderse hasta 5. No, lo que nos
impulsa a seguir luchando contra los enemigos de nuestro señor, general de Poitiers, es algo mucho más grande que cualquiera. Todos, hasta el más verde de los novatos en mis tropas, se esforzarán y de ser necesario harán todo para superar sus límites, pelearán hasta su último aliento sin el más mínimo temor a la muerte, e incluso enfrentarían seres colosales sin titubear, porque ninguno se atrevería a decepcionar a mi señor, después de que depositó su confianza en nosotros. Las palabras de la yegua dejaron atónito al general. No podía comprender cómo alguien era capaz de comandar tanto respeto o miedo como para que fuese posible lo que le acababan de revelar, pero la yegua aún no había acabado de hablar. Todos los ciudadanos del reino, incluso el más bajo sirviente, preferiría morir 1000 veces y soportar una eternidad de tortura que decepcionara a Ain Sama. La intensidad con la que Tempest había clavado su mirada en el general con esas últimas palabras era tal que el general tuvo problemas para comprender lo que se desbordaba sobre él, hasta que finalmente logró una breve analogía. Se sintió como si de pronto se encontrase rodeado de mantícoras hambrientas, mientras se encontraba cubierto de sangre de cabra, e incluso atado de pies y manos, sintió la desesperación que prometían esas palabras a quien osara desafiarlas. Y así como apareció la presión sobre él, igual desapareció de la nada y una sonrisa cálida adornaba el rostro de la yegua. Sin registrarlo en su consciente, de Poitiers dejó salir el aire que no se había percatado de estar reteniendo. *HFUU*. Sus tropas pueden descansar y recuperar sus fuerzas para volver a casa pronto. Un rostro frío como ventisca invernal dominó el rostro que hasta un segundo atrás era amable. Porque el enemigo ya ha caído en la trampa, y se volverá un ejemplo. Todos conocerán el poder del reino hechicero y entenderán por las malas que Ain Soal aún no conoce la derrota. Entonces, la mirada aún fría de la yegua hizo que Louise se pusiera nerviosa cuando se posó sobre ella. *Gloop*. ¿Qué ejército se encargará de defender la ciudad? Defender, jajajajaja, no joven Louise, la ciudad no será defendida. Pensó confundida la peli rosada. El enemigo no llegará ni siquiera a distancia suficiente de las murallas como para atacarlas. No, atacaremos de frente para mostrar la fuerza militar del reino hechicero a los germanos. Pero no hay tropas suficientes en la ciudad. Señorita de la Valliere, dijo el general llamando la atención de la joven noble, las tropas en la ciudad solo se encargarán de quien logre pasar por la emboscada y lleguen a las murallas. Lo que aún no sé es cuándo o qué clase de tropas se desplegaron para la emboscada. Terminó el hombre dirigiendo una mirada inquisitiva a la yegua. Se trata de demostrar el poder del reino, por lo que aplastaremos las fuerzas enemigas con poder abrumador. No números, ¿no es así, Satoru-sama? Terminó Tempest dirigiendo una sonrisa de lado al Overlord disfrazado. Yo me encargaré de las tropas enemigas. ¡Ga! Un grito ahogado de la peli rosada y una mirada atónita de parte del general de Poitiers fue la única respuesta de los nativos. Fin del flashback. Que te detengas, te digo, no importa que tan fuerte seas, lo que quieres hacer es un suicidio. Los gritos de la pequeña maga llamaban la atención de los soldados siendo atendidos en las tiendas médicas, instaladas cerca de las murallas en el interior de la ciudad. No puedo permitir que salga de la ciudad por su propia seguridad, lo mejor será enviarla de regreso, pero como lo tengo. Su familiar se detuvo de pronto, y la pequeña maga se permitió un suspiro de alivio, pensando en que finalmente había razonado adecuadamente, por lo que no lo vio meter la mano a su muslera. Menos mal que por fin comprendiste, *PSSHH*. La peli rosada suspiró cerrando los ojos y agradeciendo al fundador que su familiar le haría caso, pero lo siguiente que vio al abrir los ojos fue una pequeña botella con un rociador similar al de un perfume de los que vio en Albion. El líquido dentro de esta tenía un tono amarillo casi dorado que parecía brillar ligeramente. Tras cerrar los ojos por el líquido disparado en su rostro, se dispuso a regañar a Satrow. ¿Pero qué crees que estás haciendo con es? Pero no pudo lograrlo. Rápidamente su conciencia se escapaba y su cuerpo se relajaba rápidamente sin poder hacer nada. Solo alcanzó a pensar, qué dulce aroma. En solo un par de segundos se encontraba dormida profundamente sostenida en los brazos de Ainz. Oh, qué suerte, el extracto de mitragina funcionó tal y como esperaba. En Yggdrasil simplemente servía para calmar el estado, berserker, de los aliados, pero siempre bromemos con la descripción que decía ser capaz de inducir un sueño profundo y relajador, pero Ronchino siempre traía una consigo intentando usarla sobre cualquier NPC femenino, supuestamente por algo de un viejo anime erótico o algo así. Fue en el momento que sus pensamientos alcanzaron ese punto que finalmente miró a su alrededor y se dio cuenta de las miradas extrañas que estaba recibiendo, así como los cuchicheos que alcanzaba a escuchar. Deberíamos llamar a la guardia. Escucho decir a una mujer mayor. Mamá, ella no se comió sus verduras y por eso se la está llevando ese hombre. Preguntó inocentemente una niña mientras jalaba la manga de la blusa de su madre. Debe de ser un criminal, rápido llama a un DK antes de que se la lleve. Dijo un soldado que no se podía mover por sus lesiones a otro en mejor estado. Mierda, pero ¿qué estoy haciendo? Esto es un desastre, ¿cómo lo arreglo? A este paso me acusarán de secuestrador o peor aún, de pedófilo, El cuerpo actual de Momonga era un completo cuerpo vivo con todas sus funciones, por lo que estaba sudando a chorros por toda la mala atención que estaba recibiendo de los soldados siendo atendidos, tanto de Albion como de Tristain y sus familias que se encontraban en el área. Para su fortuna una vía de escape le llegó como caída del cielo. Por supuesto que será mal visto que un hombre adulto drogue a una jovencita en la calle y se la lleve. Si no hubiera dejado a Derf en la habitación del hotel cuando Lois decidió darse un baño para estar presentable al dar su reporte, no estuviera en esta situación en este momento. Ahora que hago
En ese momento, saliendo desde detrás de uno de los edificios que fungía como puesto de control, un DK en patrulla se aproximaba. Estoy salvado. Con una instrucción mental, el no muerto se acercó hasta estar frente de Satoru. DK, toma a esta chica, llévala con la General Tempest, junto con el mensaje que te daré. Asintiendo, la encarnación de la violencia envainó su espada y tomó con cuidado a la chica que le confió su amo con una mano, y la acomodó sobre el reverso de su escudo como si fuera una camilla. Tras un minuto más, Ainz le entregó una nota doblada, dándole una instrucción mental de proteger a la chica de todo daño. Le vio partir para cumplir con su misión. Hoy, compañero, ¿estás seguro de que enviarla de regreso en una buena idea? Preguntó Derflinger en ese momento. Digo, sé que eres bastante fuerte, pero, aún así, luchar contra un ejército tú solo no es algo tan fácil. Es lo mejor. Ella ya ha hecho suficiente durante las emboscadas. El combate que viene es demasiado peligroso para ella. Aún no está lista. ¿Lista? Pregunto con incredulidad la espada, si sabes que eso no es algo que los humanos normales puedan hacer, ¿verdad? Si los humanos capaces de combatir ejércitos fueran algo que se logra con mero esfuerzo, los elfos ya habrían sido derrotados desde hace mucho. Nervioso por el combate Derf. ¿Que no fuiste tú el que declaró que el Gandalf era perfectamente capaz de combatir ejércitos por sí solo? ¿Qué le pasó a toda esa confianza? Eso, si sabes que solo estaba presumiendo, ¿o no? Jajajajaja, si ya lo sabía. Todo lo que he averiguado hasta ahora sobre Gandalf es que es un maestro de las armas notable, pero no he encontrado ningún registro sobre algún combate que apoye la teoría de ser capaz de vencer ejércitos. Por sí mismo, ni siquiera los poemas más inflados aseguran algo tan descabellado. Al saber que su usuario no estaba engañándose a sí mismo con falso braveado, la espada suspiró aliviada. Sigue asterisco, bueno, entonces, ¿cuál es tu plan realmente? ¿Con qué apoyo contarás? No necesito apoyo, simplemente pienso comprobar los límites de mis habilidades como Gandalf mientras empuño una espada de tus capacidades. Terminó el Overlord mirando con una sonrisa la espada en su cintura. Ya veo, entonces solo darás tiempo a que las tropas de la ciudad se preparen, eso es más comprensible. Menos mal, por un momento pensé que simplemente planeaba sacrificarse, eso hubiera roto el corazón de la joven de cabellera rosada. Pensó aliviada la espada para sí misma. No necesito ayuda para esto, será un simple experimento para ver cómo puedo avanzar el quest. Como maestre de armas, hay que saber si la cantidad de enemigos abatidos tiene algo que ver o el objetivo es diferente. Pensó Satoru mientras miraba las runas en el dorso de su mano, para luego mirar a las sombras que se desplazaban por las sobras a su alrededor. Bueno, aunque eso no justifica el ser descuidado si algo no sucede como se espera, los Hansos y SD de mi guardia harán interferencia para que yo pueda escapar. Cerrando su puño con fuerza, levantó la vista y en su rostro había una sonrisa. No podía seguir pensativo, el combate le esperaba. Con paso firme salió por la puerta sin prestarle atención a los rostros de asombro y respeto de los soldados que cuidaban la puerta por la que salió. El campamento de las fuerzas germanas aún no se restablecía tras la marcha, cuando el duque Reinhard von Chadrick recibió noticias de los exploradores. Solo un hombre. Eso es lo que reportaron los exploradores. Un hombre en armadura negra empuñando una espada se encuentra en el camino, ocupando la pequeña colina en la que se planea instalar el centro de mando, y parece estar listo para combatir. Reportó el mensajero. PFRT, un suicida sin duda alguna, no nos detendremos. Ese es el punto ideal para tener una buena vista del campo de batalla, ocúpense rápido de él. Hay que establecer campamento y estar listos para iniciar el asedio a primera hora mañana. Fiugu, es una cantidad abrumadora, ¿estás seguro de que no quieres cambiar de opinión? Preguntó Derflinger cuando los jinetes de las tropas enemigas comenzaron a desprenderse de las columnas para atacar. No será ningún problema, simplemente pienso probar los límites de mis habilidades como Gandalf, será divertido. ¿Divertido? Si un combate como este te parece divertido, definitivamente no quiero conocer ninguno que te sea lo más mínimo preocupante. Ya vienen, ¿estás listo? Tanto como cualquier espada desenvainada, a la carga. El general de Quat ya veía con incredulidad el desarrollo de la batalla en el espejo desde el interior de la tienda de mando. No, esto no se puede llamar batalla, sin importar cómo se vea es simplemente una masacre. Pensó el general tragando saliva. En la imagen frente a sus ojos, el caballero oscuro se movía como el viento por el campo de batalla. Lo hubiese perdido de vista desde el inicio de la batalla de no ser por el hecho de que el espejo estaba fijado sobre el guerrero. No, guerrero no, más bien verdugo, es la muerte que está cegando vidas de los incautos. Sin asteriscos las asterisco ni digue asterisco. La lanza apuntada a su pecho fue desviada y el contraataque brutal cortó no solo al jinete, sino también al caballo que montaba que soltó un quejido final de dolor. El cuerpo seccionado del hombro derecho a la entrepierna se unió a otros más en el suelo, aumentando la cantidad de sangre derramada. El dolor no logró registrarse en el rostro del hombre antes de que la vida le abandonara, por lo que en el rostro solo tenía una expresión de sorpresa. Su asesino tomó la parte delantera del caballo por el cuello con su mano libre antes de que éste tocara el suelo, usándolo como arma contundente contra otro jinete matándolo junto con el caballo, y por la tremenda fuerza que usó en el golpe, solo la cabeza del caballo quedó en manos del caballero oscuro. Crunch plata tampa see you Una lanza pasó cerca de su cabeza. Uno de los jinetes había intentado empalarlo a la distancia. Sin dar tiempo de que el hombre terminara de desenvainar su espada, una cabeza de caballo colisionó contra la suya, restando del impacto nada más que una lluvia de hueso, sesos, sangre y carne molida sobre los que venían detrás. Por la derecha. Gritó Derflinger.
usando la espada parlante para desviar un mazo de guerra. Dio al atacante un golpe al estómago con el reverso del puño cerrado, lanzándolo contra otro jinete que se acercaba con un lanza de justa preparada para la embestida. Le peso adicional empalado sorpresivamente en la lanza causó que bajara la punta y ésta se atoró en el suelo, haciendo caer a caballo y jinete aparatosamente, mientras que el caballo que perdió a su jinete fue pateado en dirección de un tercero que intentó atacarle por la espalda con una espada, formando una pila que crujió al caer al suelo con un sonido enfermizo. ¡Boh! Esto es genial. Mi tiempo de reacción es mucho mejor y siento como si fuera un experto en la espada. Me pregunto cómo se comparará mi capacidad actual de combate armado con la de Cosaites. Pensaba emocionado el Overlord. Chen. Sin embargo, de pronto se vio sin enemigos. Algunos de los jinetes habían huido sin mirar atrás, ya sea en dirección aleatoria con una clara intención de abandonar la isla en cuanto alcanzaran el borde o en dirección a las tropas de Germania, y no era para menos, por lo menos juzgando a partir del montón de cadáveres despedazados en el suelo a su alrededor. No es para menos. Parece que acabe sin darme cuenta con poco más de 3/4 partes asteriscos y asterisco. Bueno, ya no sé. Puede hacer nada al respecto. Me pregunto qué es lo que harán ahora. Hoy, si no te molesta mucho. La voz de su espada interrumpió sus pensamientos. Lo siento. Con un movimiento de corte al aire, la sangre que cubría a Derf fue expulsada de la hoja. Así está mucho mejor. El silencio duró un momento y después el sonido de marcha comenzó a escucharse a lo lejos. Pero en serio, ¿qué clase de criatura eres? Es imposible que seas humano. No existe ninguno capaz de arrojar lejos un caballo de una patada como tú lo haces. Si es cierto que no soy exactamente humano, pero esa plática tendrá que esperar. El enemigo entró en posición de ataque. Poniéndose ligeramente de lado, levantó a Derf diagonalmente con su cuerpo anunciando que estaba listo para el combate. Flechas. Una lluvia de flechas se acercaba a él, surcando los cielos. Ainz levantó la mano que sostenía a Derf y comenzó a girarlo a gran velocidad como si se tratara de la hélice de un avión. Clean, 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 asterisco. Alrededor de él, el suelo parecía haber crecido una gruesa capa de hierba inmóvil. Esa era la apariencia a lo lejos del mar de flechas que aterrizaron a su alrededor, pero no había un solo rasguño sobre su armadura. Mi turno, dijo el Overlord tomando posición para correr, el puño libre al frente y la espada hacia atrás, con la pierna izquierda al frente y ligeramente flexionada. Teniente, el enemigo desapareció, gritó uno de los arqueros. En donde el enemigo había estado parado solo se podía ver una pluma de tierra dispersándose en el aire rápidamente. Un hombre no puede simplemente desaparecer, debe de andar cerca. Usen las flechas Inc. Warp asterisco. Gritos de terror y quejidos de soldados muriendo interrumpió las palabras del teniente. Provenían desde la derecha. El flanco estaba siendo atacado. Como rayos llegó tan rápido hasta nosotros ese infeliz? Todos desenvainen. Una cacofonía de metal deslizándose se pudo escuchar en llano. Ataquen. Las tropas cargaron contra el enemigo entre sus filas. El noble no podía entender cómo era que el enemigo aún no había caído. Estaba por ordenar que reforzaran la carga, pero la salpicadura de algo húmedo en su cara lo interrumpió, al mismo tiempo que sintió algo caer sobre su regazo. ¿Pero qué demo? Entonces el sabor cobrizo fue reconocido por su boca. Lo que le había salpicado era sangre. Miró lo que estaba en su regazo y de inmediato lo arrojó tan lejos como pudo. Sin embargo, no pudo evitar que la mirada vacía del único ojo en el pedazo de cabeza que llegó hasta él se grabara en su mente de manera permanente, causándole un escalofrío. ¡Monstruo! 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 Los gritos del noble llamaron la atención de todos a su alrededor. Esa Koa no es un hombre, es un monstruo. Ataquen todos con sus hechizos más poderosos. Ataquen. Todas las tropas le veían horrorizados. Mi señor, no podemos atacar, nuestras tropas quedarán atrapadas en el fuego cruzado. El noble estaba atrapado por su terror, no escuchaba a nadie, por lo que, sin inmutarse por los gritos de sus subordinados, cargó un hechizo triangular de fuego y unos segundos después un torbellino de fuego arrasó el área en que se encontraba parado en ese momento Satoru. Ataquen o moriremos todos, gritaba el noble en su desesperación. Los gritos de hombres siendo calcinados por las fuertes llamaradas se escuchaban por toda la planicie, mientras que el olor a carne quemada era esparcido por el viento, llegando a todos los nobles que miraban horrorizados la masacre indiscriminada. Mi señor, ¿pero qué ha hecho nuestros hombres a Honest? Lo que iba a decir el teniente fue interrumpido por un cambio en la iluminación. La luz dada por las llamas se estaba apagando rápidamente, y el motivo de ello comandó la atención de todos. El torbellino de llamas se estaba bamboleando y reduciendo su envergadura rápidamente. Al final fue claro lo sucedido. Parado al centro de donde apareció el tornado de fuego, con Deflinger firmemente sostenido en la mano derecha al frente en una posición desafiante, mientras ésta absorbía las llamas como si de un sumidero se tratara. Los soldados vieron con horror que la armadura no tenía ni siquiera ceniza sobre ella y la persona bajo ella no, parecía estar siendo afectado por el calor. Cuando la última flama desapareció en el acero de la espada, Ainz hizo un movimiento de corte horizontal, creando una corriente de aire que levantó cenizas a su alrededor. Su magia es inútil contra mi espada. Se escuchó una voz firme provenir desde donde se encontraba el caballero oscuro. El resultado será el mismo sin importar cuánto lo intenten. La espada fue levantada nuevamente en desafío. La escena era irreal y solo se volvió aún más cuando comenzaron a caer copos de nieve mezclándose con la ceniza regresando al piso. Gracias por formar parte de mi experimento. Necesito conocer todos los límites de mis habilidades como Gandalf.
Las palabras del hombre causaron shock entre los presentes, y murmullos se empezaron a escuchar. El Gandalfr. El familiar del vacío. El familiar del fundador. Imposible. Por el fundador. Las exclamaciones de incredulidad y temor se comenzaron a hacer cada vez más presentes entre las tropas. Normalmente, a estas alturas es un buen momento para rendirse. Las palabras de Ainz dieron algo de esperanza a los hombres restantes que habían quedado fuera del alcance de las flamas. Aún quedaban poco más de 3/4 partes del total de las tropas iniciales en este momento, pero la esperanza no duró. Sin embargo, aún necesito reducir más sus números. El mensaje debe de quedar claro para cualquiera. Aprenderán todas las naciones que Ainz O'Alga aún no conoce la derrota. De un gran impulso, Ainz cerró la distancia entre él y las tropas restantes en un parpadeo, continuando con la matanza y robando armas a los soldados que enfrentaba para probar sus habilidades con ellas. Al caer el primer grupo, un soldado portando una lanza intentó embestirlo. El Overlord evadió la punta girando sobre su centro mientras lanzaba a Derf al aire. Dando la vuelta completa detuvo su giro tomando la extensión de la lanza, deshaciéndose de su dueño de una patada en el estómago. Girando la lanza en sus manos a su alrededor bloqueó los estoques de 4 soldados. Con el final del giro el primero fue atravesado en el centro del pecho, despedazando su corazón, el que se encontraba a su espalda recibió la culata al cuello expuesto antes de que pudiera recobrar su balance, recibiendo una garganta colapsada y un cuello roto al mismo tiempo. Movimiento fluido hecho al sacar la punta de la lanza de su primer objetivo. Los otros 2 restantes fueron decapitados cuando se preparaban para volver a atacar. Con un movimiento circular fluido, la hoja de la lanza cercenó ambas cabezas. Un grupo que cargaba con masa se volvió el siguiente objetivo. La lanza fue arrojada empalando a 2 hombres juntos, atravesando carne y armadura por igual, antes de que se rompiera la hoja alcanzando a un tercero que fue ensartado en los restos de la punta rota, deteniendo la carrera de la lanza, cayendo la tercia en una pila que detenía la parte visible de la lanza en ángulo. La imagen del guerrero despachando a tantos soldados tan fácilmente, finalmente motivó a todos los nobles a atacar, uniéndose a su señor lanzando los hechizos más poderosos que conocían. Derf fue atrapado nuevamente por Ainz tras evadir un rayo eléctrico, y el ritmo del combate cambió drásticamente. Ainz contrarrestaba o evadía hechizos mientras acababa con más soldados. Con cada hechizo evadido, una buena cantidad de soldados germanos caían presas de estos, aumentando la cantidad de bajas del ejército invasor rápidamente. Los nobles atacando desde la distancia veían alarmados como de los más de 100.000 soldados ya quedaban menos de la mitad. El combate, si es que se le podía llamar así, llevaba poco más de 2 horas de duración. El suelo era una masa pegajosa de sangre, entrañas y lodo formado con la tierra y nieve. En algunas zonas se podían ver cuerpos chamuscados o medio enterrados, incluso algunos atravesados por afilados témpanos de hielo. Asterisco, burorororororororom, asterisco. El sonido de una lluvia de hierro dejando las almenas de un navío pudo escucharse, seguido de otras más. Asterisco, burororororororom, asterisco, asterisco, burororororororom, asterisco. Asterisco, burororororororom, asterisco, asterisco, burororororororom, asterisco, asterisco, burororororororom, asterisco. Gritos de júbilo se escucharon por parte de los nobles. La flota al fin había llegado para asistirlos. Oh. En la tienda de comando, Tempest y de Poitiers veían el combate, la primera con una sonrisa, mientras que el segundo estaba casi tan blanco como la leche. ¿Cómo es posible?, gritaba mentalmente. ¿Solo qué clase de monstruo es ese individuo? El general miraba con asombro, incredulidad e incertidumbre, como el guerrero en armadura completa se movía más ágilmente que cualquier mago de viento que jamás haya visto, evadiendo la lluvia de hierro, mientras rechazaba o neutralizaba entre descargas los hechizos lanzados en su contra. Oh. Compañero. ¿Qué sucede, Darth? Asterisco slice asterisco. Algo no anda bien. Asterisco crunch asterisco asterisco plaf asterisco. ¿Qué sucede? Asterisco casing asterisco asterisco swish asterisco asterisco slice asterisco. Los ataques mágicos enemigos están menguando. Creo que están tratando de lanzar un hechizo combinado. Asterisco crack asterisco asterisco plaf asterisco asterisco swish asterisco. ¿Qué tan malo es eso? Mucho. Hasta ahora solo te han estado lanzando hechizos triangulares. Ahora puede que te lancen hexagonales o peor. Asterisco punch asterisco asterisco crunch asterisco asterisco whiplash asterisco. Pero eso no importa. No, tú eres capaz de absorber la magia. Cierto, pero mientras más poderosa la magia más me tomara absorberla. Asterisco swish asterisco asterisco caching asterisco asterisco slice asterisco. Ya veo, eso puede ponerme en mala posición, me dejará vulnerable, ¿no es así? Así es, no puedo absorber magia mientras te mueves. Los sonidos de batalla poco a poco estaban muriendo. Muchos de los soldados y nobles comenzaban a huir de la batalla que no tenían esperanzas de ganar mientras los buques continuaban disparando. Asterisco, burororororororom, asterisco, 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 asterisco, burororororororom, asterisco. Y esos navíos no lo hacen nada fácil. Las naves flotando detrás de las tropas continuaban lanzando fuego de apoyo, cubriendo una amplia zona en una densa lluvia de hierro. Tienes razón, Darth, creo que ya es hora de ocuparnos de ellos. Dijo el Overlord con bastante calma. Me pregunto si las habilidades de Gandalf también mejoran mi puntería. Bueno, qué mejor momento para comprobarlo que este. Todos los magos lanzando hechizos pausaron brevemente al ver que el guerrero de la armadura oscura parecía que estaba colapsando de cansancio finalmente. Por fin habían derrotado al campeón enemigo. Estaban por gritar victoria, mas los gritos murieron en sus gargantas antes de poder salir.
La figura se irguió nuevamente, solo que esta vez en su mano izquierda sostenía una de las pesadas balas de cañón. No se explicaban qué pensaba hacer con ella, por más fuerte que fueran sus brazos no le serviría como arma. Darth. ¿Qué pasa, compañero? ¿Sabes dónde es que se encuentra normalmente el polvorín de los navíos de este mundo? ¿Qué preguntas haces en un momento como este? Suele estar en la parte frontal de los navíos, donde la coraza está más reforzada. Ainz levantó la espada apuntando al navío, mientras que su mano izquierda sostenía la bala al lado de esta, y comenzó a inclinarse hacia atrás, mientras doblaba el brazo hasta quedar con la bala de cañón junto a su rostro mientras doblaba la rodilla izquierda, y mantenía extendido su brazo derecho, usando a Derfliner tanto como para apuntar como para balancear su postura. Espero no hacer el ridículo, si mal no recuerdo, la postura que se usaba en las competencias deportivas de antaño para lanzar una bola de hierro lo más lejos posible era algo así, mierda. ¿Y si hago el ridículo? Tanto a los nobles que le veían como a Darth, les tomó un momento entender las intenciones de Satoru. Oyoyoy, eso es ridículo, esos barcos están a más de 100 miles de distancia, y en el aire. Pensaba atónita la espada inteligente. Asterisco cabobo asterisco. Oh, como rayos es que aún no está muerto ese sujeto. Hemos estado lanzando cargas sin parar desde que entramos en rango. Gritaba el capitán de la nave. Señor. Gritó el vigía desde el mástil mientras observaba con un catalejo al área objetivo. El objetivo está haciendo algo extraño. ¿Algo extraño? Parece que va a retirarse. Gritó con esperanza el capitán. No, señor, levantó del suelo una bala de cañón y tomó una posición extraña. ¿Una bala de cañón? ¿Qué es lo que piensa hacer ese monstruo con una bala? ¿Piensa lanzarla contra los soldados? Asterisco carro, asterisco crealac, asterisco. Los pensamientos del capitán fueron interrumpidos por un sonido estrangulado a su derecha. Volteó hacia la proa y en ese momento dos explosiones separadas por apenas unos segundos lo sacudieron, arrojándolo de rodillas a la cubierta al igual que a muchos otros tripulantes. Asterisco cabobo asterisco bobo asterisco. ¿Qué rayos fue eso? Se trata de refuerzos enemigos. Gritó el capitán mientras se ponía nuevamente de pie. Uno de los barcos de Germania había sido alcanzado. A juzgar por la explosión y la gran cantidad de material en llamas cayendo al suelo desperdigado en un amplio rango, era obvio que había sucedido, el polvorín de la nave había estallado. El buque del barón Donitz fue derribado. ¿Qué rayos lo derribó? El Comodoro ha caído. Se escuchaban los gritos de sus subordinados en el fondo entrando en pánico. De pronto el sonido de metal golpeando la madera y cristal rompiéndose alcanzó sus oídos llamando la atención. Del capitán al mástil principal, ahí en la base un catalejo destrozado se encontraba regado. ¿Viste que alcanzó el barco del Comodoro? Hay enemigos cerca. Gritó el capitán al vigía. El silencio que recibió como respuesta le incomodó y fue inmediatamente roto por otro par de explosiones. Asterisco cabobo asterisco bobo asterisco. Otro buque fue derribado en una lluvia de escombros incendiados, solo que esta vez el barco hundido fue uno que estaba en dirección de popa. Estando preparado esta vez, el capitán pudo ver que el vigía cayó del nido del cuervo por la explosión y lo atrapó usando un hechizo de levitación, evitando que muriera al impactar en la cubierta. Soldado reporta, ¿qué rayos viste? Que nos está atacando. El soldado no reaccionó hasta que el capitán le pegó un puñetazo para sacarlo de su estupor. Soldado. El objetivo. Dijo el hombre en voz apenas audible. El objetivo no me interesa en este momento, quiero saber qué rayos nos está atacando. Escuchando los gritos de su capitán el hombre comenzó a temblar, pero parecía que era de un miedo originado por otra razón. El objetivo, ese monstruo en forma de hombre, él nos está atacando, nos está lanzando nuestras propias balas. Las palabras de su subordinado le helaron la sangre. ¿Cómo es posible que un hombre sea capaz de tal cosa? ¿Es realmente un hombre? Un nuevo par de explosiones sacó al capitán de sus pensamientos y le dio las energías para comenzar a dar órdenes. Asterisco cabobo asterisco bobo asterisco. Suelten las velas, todo a estribor, contramaestre, sáquenos de este maldito lugar cuanto antes. Oh. Compañero, eres aterrador, ¿lo sabes? Dijo Derf tras el último tiro lanzado por su portador a los barcos en el cielo. Asterisco cabobo asterisco. Definitivamente no eres humano, ¿verdad? Asterisco cabobo asterisco. Excelente, ya están huyendo despavoridos. Pensó Ainz, ignorando la pregunta de su espada le advirtió que los magos parecían estar por atacar. Derf atento, el enemigo terminó con sus preparativos. Hoy, eso es algo monstruoso, jamás había visto tanta magia reunida para un solo hechizo. En las tropas de Germania, un grupo de 14 magos reunidos en dos círculos concéntricos de 7 personas alrededor de un quinceavo, se preparaban para desatar un infierno. Todos los magos capaces de combinar su magia se habían reunido y prepararon un hechizo de nivel octogonal, mientras que los otros 7 aportaban su magia para alimentar el complejo hechizo. Muere maldito monstruo, gritó el hombre al centro de la formación, el Fire Dragon. Entonaron en conjunto los 8 magos. Un gigantesco torbellino de flamas moradas salió disparado de la parte frontal de la formación, tomando la forma de un dragón en vuelo. Parece que es un hechizo AOE, a juzgar por la cantidad de mana que usaron parece que es por lo menos comparable a un hechizo de 7º nivel. Recibiré algo de daño, pero no es necesario hacer nada especial. Parece que solo podemos afrontarlo de frente. Comentó Satrow. Compañero, no creo poder estar en una pieza después de absorber eso, si no lo logro, fue un gusto conocerte.
Ainz se sintió sorprendido por las palabras de Durf, pero no tuvo oportunidad de decir nada. Las llamas les alcanzaron en ese momento. Oh. En el centro de mando donde se encontraban Tempest y Depuatya, la yegua había perdido la sonrisa y miraba con seriedad el espejo que solo mostraba una gran llamarada de un color morado oscuro. Un ataque como ese, no importa lo fuerte que sea Satoru, no hay forma de que sobreviva. Comentó el general en un tono fatalista y triste. Lamento mucho la pérdida de tan poderoso guerrero de entre sus filas, comandante Tempest. Terminó agachando la cabeza ligeramente. Con un movimiento de su mano la unicornio desactivó el espejo, regresándolo a su estado inerte. Él cumplió con su trabajo tal como se esperaría de un siervo de su Alteza. Ya es hora de que nosotros cumplamos con el nuestro. El general se puso de pie e hizo una reverencia a la unicornio, para después con una indicación retirarse de la tienda, seguido de cerca por 2 soldados que cargaban la figura dormida de Louis en una camilla. Las tropas estaban en retirada desorganizada, desmoralizadas y desperdigadas, mientras que de la flota germana ya solo quedaban unas pocas naves de combate y muchos transportes, objetivos fáciles para las tropas aéreas del reino hechicero y sus navíos. La presa estaba donde la querían, era momento de hacer saltar la emboscada. Tras ver salir al general, Tempest dio otra mirada al espejo con algo de preocupación. Espero que estés bien, Satoru, odiaría tener que darle malas noticias a Ainz-sama. Dijo en voz baja antes de salir de la tienda para dar órdenes a sus tropas. Oh. Solo lamento que no confiaras en mí lo suficiente para decirme tu nombre completo, compañero. Decía Derflinger mientras se comenzaban a ver grietas luminosas en el metal de la hoja mientras absorbía el ataque octogonal. En ese momento una sonrisa se vio en el rostro de Ainz. Durante todo el tiempo que estuvieron juntos se había encariñado de la espada. Era muy relajante hablar con ella de cualquier cosa, por lo que decidió darle una última muestra de su respeto. Ainz Soal Gaun pudo ser escuchado pese al rugido de las flamas. Yo soy el amo de la vida y la muerte. Ainz Soal Gaun. Derf regresó su atención al rostro de su compañero con incredulidad. Los ojos de este parecían destellar en rojo, un color que no tenía nada que hacer con la luz a su alrededor en ese momento. Entonces tú realmente eres. J.I. Entonces fue un gusto servirle, Su Alteza. Es una lástima que no sea yo un ser vivo. Tal vez podría hacer algo por mí de ser así. Jejeje. Asterisco criac asterisco asterisco crack asterisco asterisco shatter asterisco. En ese momento Derflinger se hizo pedazos dispersándose en el viento en cuanto terminó de absorber el masivo ataque de fuego. Lo hiciste bien, Derf. Descansa tranquilo. Los magos enemigos estaban aterrados de que el guerrero oscuro no hubiera caído con ese ataque, pero poco a poco recuperaron algo de su valor al ver que de la espada que era capaz de absorber magia, solo quedaba la empuñadura en su mano y él tenía la mirada baja. Esto es desagradable. No me dijo que literalmente se destruiría. Supuse que solo perdería su resistencia y se dañaría, no que nada quedaría de él. Los pensamientos de Ainz fueron interrumpidos por una lluvia de hechizos elementales débiles lanzados contra el que eran inmediatamente neutralizados por sus defensas pasivas. Bueno, deje instrucciones con Tempest de desactivar el espejo de visión remota si perdía a Derf o algún ataque muy llamativo era utilizado, pero no está de más estar seguros. Tras comunicarse brevemente con la yegua a través de un mensaje y confirmar que ya se encontraban cumpliendo con la siguiente fase del plan, una plétora de hechizos antiinformación cubrió a Ainz mientras se encontraba ocultado por el fuego enemigo. Jejeje, es un alivio poder estar al tanto del plan para variar. Pensó despectivamente el Overlord por un momento. Riet Recker y Tem. 2 espadones aparecieron en su espalda. El Osako tomando una postura relajada con la espada izquierda apoyada sobre el hombro mientras que la derecha era sostenida colgando ligeramente inclinada frente a él. Los hechizos lanzados aumentaron en número y en la desesperación que había detrás de ellos. Ustedes ya han servido su propósito. He probado los límites de mi habilidad como Gandalf, así que ya no son necesarios. Llegó la hora de terminar esta farsa. Con un movimiento explosivo que despedazó el suelo, el guerrero cerró la distancia entre él y los magos restantes en tan solo un instante, y como si de un remolino de muerte se tratara, todo a su paso era cortado o aplastado. El terror de la batalla duró 1 hora más esa fatídica noche. Al final, el recuento de los daños en las tropas germanas fue masivo. De todos los soldados desplegados, solo un puñado regresó a casa, abatido, traumatizado o completamente enloquecidos por el terror de los buques. Solo 3 buques de combate y 15 de transporte fueron capaces de sobrevivir a la emboscada de despedida conjunta, auspiciada por los navíos al servicio del general de Poitiers que los flanquearon atacando desde la distancia con cañones de largo alcance donados por Albion y las tropas voladoras del mismo. Justo un par de días después de terminadas las festividades de Adviento, Germania se llevó un gran shock. Menos de una décima parte del total de las tropas enviadas a expulsar al reino extranjero que ocupaba la isla de Albion fueron recibidas en el puerto de Ambrup a orillas del río Alba. Los hombres dentro de los navíos estaban prácticamente muertos de hambre y sed. Habían regresado sin detenerse ni una sola vez y aparentemente uno de los barcos de transporte, así como uno de los buques de guerra se habían desplomado por el camino, mientras que los que aún se encontraban en condiciones de hablar solo decían incoherencias o mencionaban monstruos imbatibles y más historias descabelladas. Desde entonces y en adelante, en la isla de Albion, una planicie cercana a la capital fue rebautizada como la Planicie Sangrante, lugar donde el héroe defensor del reino hechicero detuvo por sí mismo al ejército enemigo, nombrada así porque el pasto del lugar cambió su tono verde natural por uno rojo sangre de manera permanente y la savia que producían las nuevas plantas de la zona parecía casi sangre natural. Algunos valientes que se aventuraron a visitar la zona por las noches, juraban que se podían escuchar los lamentos de los guerreros caídos.
El ejército de Tristán se retiró un día después de dada por terminada la batalla, regresando a casa rumiando todo lo que habían visto y escuchado durante su estancia en el lugar, lo que no oscurecía el clima festivo que inundaba todas las naves a excepción de una cabina. La ocupante de dicha cabina, una joven maga de cabellera rosada, lloraba desconsoladamente. Había despertado ya entrada la tarde del primer día del camino de regreso a Tristán, recibiendo las noticias por boca del mismísimo general Oliver de Poitiers. Habían ganado la guerra, pero en el campo de batalla solo se había encontrado la empuñadura medio destrozada de la espada de Satoru, ninguna seña o restos reconocibles del mismo. Por los pasillos que conducen al Salón Blanco, dentro del Palacio Real de Albion, ubicado en la capital del mismo, Londinium, 5 figuras se desplazan por los pulidos pasillos: un soldado con la armadura de Albion, además de un hombre lagarto, una Tesseral y una Visnian equipados con la armadura del reino hechicero, escoltaban a una pelirroja de voluptuosas proporciones y una piel como el bronce. La chica se encontraba ataviada en un lujoso y fino vestido de color negro con un muy amplio escote. Tal era su sensualidad que el humano y el Avisninan, quienes caminaban a sus lados, no podían quitarle la vista de encima, cosa que llenaba de orgullo a la morena de fuego. Mientras que el hombre lagarto caminaba en la retaguardia, sonreía burlonamente por la actitud de ambos reclutas. Tras agonizantes minutos de resistir del par, finalmente llegaron a su objetivo, el Salón Blanco, donde había sido instalada la oficina del regente que gobernaba el país. La Tesseral, quien llevaba la cabeza de la formación, fue quien llamó a la puerta y anunció la entrada de la joven, tras darle una breve mirada de reprimenda a los dos machos en la parte central de la formación que prometía castigo a los infractores. Con su permiso, regente, dijo cerrando la puerta tras de sí nuevamente, la señorita Ketchy Augusta Frederica von Anhalt-Zerbst, la ardiente, dijo con una ligera mueca apenas perceptible, por lo que para ella eran títulos ridículamente despectivos. Está aquí para su audiencia, programada por solicitud de la misma tras la exoneración de su nombre. Muchas gracias, Singingwind, puedes darle entrada. Con un asentimiento y llevando su puño derecho sobre el lado izquierdo de su pecho, cumplió su orden, dando entrada a la pelirroja. Buen día, regente Tempest. Habló la joven sin levantar la mirada. Fufufufu, me temo que no soy de la raza ni sexo adecuado para ser la comandante Tempest. Ketchy levantó la vista sorprendida y se quedó con la boca abierta. Afuera de la oficina, Singingwind estaba dando una buena regañada a sus subordinados. Si vuelves a hacer una cosa tan deshonrosa como esa, Cavendish, te voy a dar un entrenamiento remedial tan brutal que desearas haber muerto en la batalla, dijo la yegua, apretando los dientes en la última parte. Lo siento mucho, capitana. Prometo que no volverá a pasar. Tenga piedad de mí, por favor. Es la primera vez en mi vida que veo de cerca a una mujer con una figura como esa, y su vestido no dejaba prácticamente nada a la imaginación. Sigue asterisco, por ahora no has llevado el entrenamiento obligatorio, ni tienes la armadura que te identifique como un soldado del reino hechicero, por lo que será la única vez que lo dejaré pasar. Ya estás advertido. La yegua cambió su mirada al felino que tenía las orejas dobladas de vergüenza. Y el castigo que le daré a él no será nada comparado con el que te daré a ti, si no controlas esos impulsos. Lo siento mucho, capitana, es algo instintivo. Tuve que usar toda mi fortaleza para no ponerme a manotearle las mamas a esa hembra. Con tanto bamboleo me fue casi imposible. Pareciera que ella no acostumbra usar ningún tipo de soporte, como acostumbran hacer las hembras del reino. Si hubiera durado más la caminata, no sé si habría podido aguantar. Sigue asterisco, la próxima vez, no sé, ignora tus ojos y concéntrate más en tus oídos o algo para que no te distraigas tanto. Recuerda que eres un soldado de su alteza. Traer vergüenza a su nombre es imperdonable. Sí, haré mi mejor esfuerzo. Lo siento. Por un momento pensé que se trataba de otra persona, es que se parece tanto a él, pero tras poner atención me doy cuenta de que hay muchas diferencias. Él, supongo entonces que me confundió 2 veces. No es así, señorita von Anhalt-Zerbst. Lo siento mucho, es solo que esperaba encontrarme con la regente Tempest y no con alguien diferente. Es de esperarse. Después de todo, fue apenas ayer que tomé mis labores. La señorita Tempest fue llamada de regreso al reino hechicero. El apuesto joven de piel ligeramente bronceada y cabello platinado se levantó de su asiento, dio la vuelta a su escritorio y con una reverencia tomó la mano de la germana y le dio un beso casto en el dorso. Mi nombre es William Mahler Turner, actual regente de Albion en la ausencia de su majestad. Encantado de conocerle, señorita von Anhalt-Zerbst. ¿En qué le puedo servir?, dijo el joven con una sonrisa encantadora, mirando a los ojos a la pelirroja. Sus ojos cambian de color. ¿Cómo es eso posible? ¿Será magia? No. Tengo un objetivo que debo cumplir, pensó Ketchy, tomando una profunda bocanada de aire para calmarse. Deseo solicitar una audiencia con su alteza el rey hechicero. Deseo solicitar su favor y misericordia por el bien de un ser amado. El joven se irguió nuevamente, tomando una postura meditativa. La audiencia puedo solicitarla sin problemas, pero según el motivo que la impulse puede tomar un tiempo concretarla, o incluso no ser respondida. Ketchy se sintió desesperar por un momento, mientras el joven volvía a entrar en una postura de ponderación. Los ojos de la pelirroja se movían por toda la habitación buscando inspiración, intentando exprimir su cabeza, para poder ofrecer algo más. Pero ¿qué rayos le puede ofrecer una mera hija noble sin control sobre la familia a alguien que tiene poder incluso sobre la vida y la muerte? Una gota de sudor recorrió su cuello por el esfuerzo. Entonces uno de esos periódicos que se encontraba sobre el escritorio llamó su atención y una idea se formó en su mente. Una grandiosa, terrible y puede que incluso estúpida idea, pero no había nada más que se le ocurriera. Tengo una propuesta que puedo asegurar será de interés para su majestad como compensación y agradecimiento de mi parte por su favor. Aseguro que valdrá la pena el tiempo que desee disponer de mi presencia.
La determinación brillaba en los ojos de la pelirroja con fuerza. Viendo esto, el joven sonrió retomando su asiento y enlazando sus manos. Ya veo, entonces, la escucho, señorita Von Annalshurst. ¿Qué puede ofrecer que sea de interés a mi señor como para que dedique su precioso tiempo a su persona? Son 3 cosas en realidad, 2 intangibles y una, bastante, sólida. La soledad de Zero. Parte final. Una hermosa mañana llegaba al reino hechicero, pero no era un momento calmado. Toda la población de la capital estaba especialmente tensa, pero ninguno más que el supremo gobernante de Global Imperio. Se le podía ver caminando de lado a lado en su habitación personal dentro de la gran tumba de Nazarick. Los nervios le carcomían desde dentro pese a ser un no muerto. Asterisco sigue asterisco, ¿por qué diantres estoy tan nervioso? Es el segundo hijo de cada una y la tercera vez que paso por esto. Asterisco sigue asterisco, se podía escuchar hablar consigo mismo al Overlord. Aun cuando yo mismo escogí la raza y sexo en ambos casos, así como las especies base, aun cuando yo sé que ambas son mujeres fuertes, asterisco sigue asterisco por todos los cielos, ambas son nivel 100. Pensaba frustrado el esqueleto mientras que las llamas de sus ojos casi se apagaban, indicando que casi tenía cerrados los ojos. Tampoco me preocupa que el nacimiento pueda afectar la tumba. Ya repasé antes muchas veces con Pandora nuestras finanzas y puedo estar seguro de que toda posibilidad tenga una contingencia preparada. Los gritos de los dolores de parto de sus esposas resonaron por el 9º piso en ese momento, provocando que se tensara, y las llamas en sus cuencas se intensificaron hasta el límite, y unos segundos después su se activó, calmándolo nuevamente. Fufu, es bueno saber que aún puedo sentirme así. Estoy seguro que Tachme se burlaría de mí si me pudiera ver en este momento, el ser más poderoso de este mundo, un frío no muerto, nervioso por el nacimiento de sus hijos como cualquier persona normal. Olbert me llamaría la atención por dañar mi imagen de líder malvado, jije, y de seguro Ero estaría tratando de confortarme mientras que Buku Chagama se estaría riendo de mí y los demás. Asterisco toc 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 asterisco. Ain-sama. En ese momento un llamado a la puerta interrumpió sus pensamientos, regresándole al presente. Momonga hizo lo posible por regresar a su modo regal, rápidamente se sentó tras de su escritorio, tomó algunos reportes que tenía sobre este en sus manos y dio permiso de entrar. Adelante. Por la puerta entró Yuri Alpha con una gran sonrisa en el rostro. Ain-sama, me complace comunicarle que el parto fue todo un éxito, la habitación está lista para su visita. ¡Oh, maravilloso! Tomándose unos segundos para reinar su emoción y nervios, el Overlord se levantó y rodeó lentamente su escritorio. Vamos cuanto antes entonces. Ya quiero sostener a mis pequeñas. Ese sí, como ordene Ain-sama, dijo sorprendida la mayor de las Pléyades por la calidez que podía escuchar en la voz de su amo. Oh mierda, se me salió hablar de manera rara sin querer, mejor me callo, y cuanto más pronto mejor. Se reprendió alarmado antes de usar su alto nivel de improvisación. Para salir del problema en que se acababa de meter, no puedo esperar para sostenerlas en mis manos. Viendo el porte que imponía respeto y la confianza con la que su amo se manejaba en un momento que para cualquiera sería de muy alto estrés, Yuri se sintió profundamente impresionada. Recuperándose rápidamente, la sirvienta de combate se apresuró a controlar su sorpresa y abrir la puerta a su señor. Increíble, nunca deja de impresionarme la magnanimidad de Ain-sama. Su inteligencia y percepción no tiene igual en ningún lugar. Me pregunto si sabrá sobre la raza de las niñas. PRFT, pero qué tonterías estoy pensando, es seguro que debe de saberlo. Aun cuando fue una total sorpresa para todos, estoy segura que mi señor no tiene ni siquiera duda al respecto, pero en su infinita bondad no nos quería arruinar la sorpresa a nosotros. Ain-sama es definitivamente el más grande y compasivo de todos los seres supremos. Al llegar a la puerta de la habitación que había sido transformada para ser usada como sala de maternidad en el 9º piso, Yuri abrió la puerta para su señor, hizo una reverencia y le dejó entrar por delante. Con un suave clic, la puerta fue cerrada detrás de ambos, pero para Momonga había sonado como una explosión ensordecedora. En la recepción de la habitación, todos los guardianes de piso se encontraban presentes y recibieron al Overlord con una profunda reverencia, mas no dijeron una sola palabra al ver que tenía la mirada fija en las puertas dobles que originalmente conducían a la recámara. Un suave clic se escuchó, por lo que todos se irguieron nuevamente clavando sus miradas en la puerta. Doble también. Ains estaba seguro de que, si pudiera sudar, ya se habría muerto de deshidratación. Si tuviera un estómago ya habría vaciado todo su contenido sobre la alfombra a sus pies y se habría desmayado por lo menos 3 veces, y si tuviera un corazón ya se habría parado por lo menos 2 veces. Lo único que le impedía hacer el ridículo era el trabajo a marchas forzadas de su supresor que regulaba sus emociones. Los segundos que tardaban en ser abiertas las puertas le parecieron una eternidad, y no fue hasta que vio claramente a sus esposas sosteniendo a sus hijas envueltas en sus brazos que su supresor pudo tener un descanso. Yuri avanzó hasta estar al centro de las orgullosas madres que se encontraban ataviadas en simples batas mientras que eran empujadas en sillas de ruedas por sirvientas homúnculos. Se dio la vuelta y se dirigió a todos los presentes. Todos saluden a las herederas de Nazarick, las primeras hijas de Ain-sama. Albedo descubrió el rostro de su hija y mechones oscuros como los de su madre podían verse, mas no tenía ninguna señal de que fuese a tener cuernos como su madre, causando algo de confusión sobre su raza, mientras que las puntas de unas pequeñas alas negras sobresalían de entre los pliegues de la manta. Extendiendo su mano derecha con la palma hacia arriba, la sirvienta apuntó a la pequeña en los brazos de la supervisora de los guardianes. La hija de Albedo-sama, un ángel caído. Sonidos de sorpresa se escucharon, nadie lo podía creer, incluso se llegaron a escuchar murmullos que decían, Boa, como Lucifer-sama.
Sin perder el tiempo e ignorando los susurros, la mayor de las Pléyades extendió su mano izquierda en imitación de la otra, pero esta vez apuntando a los brazos de Saltear, mientras que ésta desenvolvía el rostro de su hija para que todos le pudieran ver. Los mechones dorados y rizados que podían verse, así como el suave fulgor que se filtraba desde detrás de los párpados cerrados de la pequeña, así como las blancas e impolutas plumas que podían verse entre la manta, dejaron a todos los presentes estupefactos. La hija de Saltear Sama, un ángel divino. ¡Boh! Son hermosas. Había supuesto que la raza de ángel caído podría darle alguna apariencia anómala a la niña, o que por la raza de ángeles nacerían con un halo flotando sobre sus cabezas. Me pregunto por qué no lo tienen. ¿No era ese un rasgo básico de los ángeles? Al fondo se pudo escuchar suavemente la voz de Aura hablar para sí misma. Bueno, eso resuelve el misterio de por qué se sentía tan mal durante todo el embarazo de manera constante. Comentario que recibió sentimientos del resto de los guardianes y creaciones presentes. Sacudiendo su cabeza mentalmente, el Overlord se transformó en su forma humana para acariciar la pequeña cabeza de sus hijas, pero en cuanto hizo contacto con su delicada piel. ¡Buah! 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 Ambas niñas comenzaron a llorar con todas sus fuerzas. Las madres hacían todo lo posible por calmar a sus pequeñas, arrullándolas y tratando de calmarlas con palabras suaves, mientras que Ainz había retirado sus manos cual si hubiera tomado un hierro caliente en ellas, mientras que su mente se transformó en un caos de preocupaciones. ¿Qué rayos pasó? ¿Por qué se echaron a llorar? Gaspa asterisco, no puede ser, ¿acaso les hice algún daño? Asterisco. No, eso no tiene lógica. Me aseguré de desactivar absolutamente todas mis auras y efectos. ¿Fue acaso por mi karma? ¿Tienen alguna clase de aversión por esa forma? Mientras se encontraba hundido en sus pensamientos, Momonga desactivó inconscientemente el anillo de Loki, regresando a su forma original e intentó secar las lágrimas de sus hijas con su manto, mas lo que sucedió lo dejó nuevamente sin palabras. En cuanto la tela tocó las mejillas de sus hijas, estas, instintivamente, tomaron el dedo que sobresalía de las mangas frente a ellas y acercaron la falange a sus respectivos pechos, calmando finalmente su llanto. Todos los guardianes miraban la escena con gran calidez en sus corazones. Si no estuviera tan absorto en el momento, Ainz hubiera escuchado los "aobu" de las Pléyades, sirvientas homúnculo, e incluso Aura. Quienes finalmente lo sacaron de su estupor fueron sus esposas. Ara. Parece que nuestras hijas aún antes de abrir los ojos reconocen y prefieren la verdadera naturaleza de su padre. ¿No crees, Albedo? Tienes razón, Saltear. Es evidente que nuestras hijas sacaron algo de la inteligencia de su padre. Así parece ser, dijo el Overlord, tratando de cubrir su lapsus de atención. Por ahora descansen, mis queridas, siguió, mientras les daba a sus emperatrices un beso en la frente. Este parto fue incluso más largo que el anterior de ambas, deben estar agotadas. Mañana iniciaremos con la ceremonia de nombramiento, así como la presentación de ambas a nuestro reino. Ambas estaban a punto de contestar que no era necesario esperar, pero Ainz continuó sin dejarles objetar. Todos los preparativos ya están listos, solo falta llevar a cabo el evento. Además, dijo él haciéndose a un lado, estoy seguro de que todos desean tener la oportunidad de cargarlas por un momento cuanto antes. Terminó con un tono juguetón mientras veía la emoción y ansias en la cara de la mayoría de los guardianes. Tras algunas horas de conversaciones, apapachos a las recién nacidas y discusiones amistosas, todos se retiraron, dejando finalmente descansar a las madres y las recién nacidas, regresando todos a sus pendientes. Esa noche, Ainz se encontraba melancólico mientras estaba sentado tras su escritorio después de haber terminado de revisar los reportes más recientes en su oficina de regreso en el reino hechicero. Por su mente pasaban los recuerdos de la última semana y media. Flashback. Tras haber derrotado y expulsado al ejército de Germania de Albión, había regresado a la gran tumba para ver a sus esposas que estaban por dar a luz en cualquier momento y revisar cómo estaba procediendo todo de este lado. Después de todo el tiempo que había durado con la apariencia humana, ya quería regresar a su forma original. Aun cuando disfrutaba comer y sus otras actividades en esa forma, ya no se sentía realmente cómodo en ella, por lo que en cuanto llegó a su estudio y tras haber comido algo rápido, desactivó Loki's Ring, regresando a su apariencia esquelética. En ese momento, a su sensible oído, le pareció escuchar que algo metálico cayó al suelo, pero lo desestimó de inmediato al no ver nada fuera de lugar. Se sentó tras su escritorio y comenzó a revisar con abandono todos los reportes que se le habían acumulado. No fue sino hasta casi el final del siguiente día que Seba se acercó a él para ofrecerle un refrigerio y que se tomara un descanso. Apenado por haber perdido la noción del tiempo, no puso objeción alguna a la sugerencia de Sebas, por lo que tomó la forma de un elfo oscuro y se acercó a la mesa de centro para disfrutar del club sándwich de carne de hidra. Sin embargo, cuando extendió la mano derecha, notó algo que le alarmó. Las runas del Gandalfur ya no aparecían en el dorso de su mano. ¿Por qué desaparecieron? No. Clámate. Probablemente se debe a que no estoy en forma humana, pensó el Overlord. Tras terminar su refrigerio, anunció a sus sirvientes que tomaría un breve descanso de 4 horas y no deseaba ser molestado hasta entonces. Viendo que sus subordinados hacían una reverencia en aceptación de sus palabras, se levantó y se dirigió a sus aposentos en el castillo. Al llegar entró rápidamente cerrando la puerta tras de sí. Inmediatamente usó una serie de hechizos antiinformación y se preparó mentalmente. Muy bien, aquí va, todo o nada. Gifu. Una luz brillante le cubrió completamente y al disiparse nuevamente se encontraba en su forma humana. En el mismo instante que sus ojos volvieron a funcionar normalmente, la mano derecha se levantó poniendo el dorso frente a su rostro. ¿Pero qué demonios? ¿Por qué desaparecieron las runas? Nervioso comenzó a dar vueltas por toda la habitación mientras murmuraba para sí mismo, intentando encontrar una respuesta a su dilema.
No puede ser. ¿Por qué desaparecieron? Estoy seguro de que cuando regrese aún las tenía. Incluso después de recibir las apasionadas atenciones de Albedo y saltear en la cama, aún estaban en mi mano. Incluso las tenía cuando estaba por comenzar a revisar todos los reportes atrasados. No fue sino hasta que una epifanía llegó hasta su mente en ese instante. No fue sino hasta que volví a mi forma original que las perdí de vista totalmente. Gasp asterisco. No me digas que incumplí algún puto requisito del Quest C. No, eso no puede ser. Aun cuando cambio de forma era solo estético, seguía siendo no muerto, por lo que ese no puede ser el problema. Entonces, ¿qué rayos cambio? El Overlord se sentó en el borde de su cama y se dejó caer de espalda sobre esta. La distancia no puede haber sido, eso hubiera saltado de inmediato a la vista. El cambio de dimensión tampoco, eso solo afectaba a los Quest, que se referían al combate de criaturas específicas en Yggdrasil. Cruzo los brazos sobre su pecho e inclino la cabeza a un lado ligeramente. No lo entiendo. Se supone que la única diferencia entre mi estado normal y la transformación de Loki's Ring es la apariencia. No me cambia realmente de raza ni me da habilidades especiales de las razas, solo las cualidades biológicas básicas. Al ser no muerto, la transformación me da la capacidad de respirar, comer y excretar, pero dudo que ese haya sido el problema. Aunque, ¿y si no se trata de algo interno? El Overlord se sentó nuevamente y comenzó a contar con los dedos de sus manos. Mientras estoy transformado, mis lagrimales funcionan normalmente. Puedo orinar dependiendo de qué tanto líquido consuma. Tengo con qué satisfacer a mis esposas, lo que me permitió embarazarlas finalmente. Tengo pulso. Con el último punto, Ain se quedó como piedra por un momento. No puede ser algo tan estúpido como eso, pensaba el Overlord. Desde siglos antes de la Tercera Guerra Mundial, la definición de vivo había dejado atrás la ridícula idea de que, cuando el corazón dejaba de latir, la persona estaba muerta. Ainz intentaba descartar la idea que acababa de cruzar su mente en ese momento de manera lógica, pero por más que lo intentaba, cada vez el resultado parecía apuntar más claramente a el mismo punto. Una molestia como la que no había sentido desde que Yggdrasil aún era un juego comenzó a ebullir en su inexistente corazón y al llegar al punto crítico estalló. ¿Pero qué clase de imbécil pone esa clase de límites en un Quest? ¿Acaso lo creó uno de los estúpidos desarrolladores? Tan solo en el juego existían más de 100 hechizos de muerte instantánea que literalmente mencionan detener o destruir el corazón del objetivo. Una configuración como esa es obvio que causará un sinnúmero de problemas. Solo, ¿qué clase de estúpido? Abrumado por la oportunidad perdida, Ainz se tiró completamente sobre la cama y empezó a dar vueltas de lado a lado intentando relajarse. Fin del flashback. Me pregunto si habrá alguna manera de reiniciar el Quest. Espero no se haya perdido permanentemente la oportunidad de ganar esos niveles de carrera única de guerrero. Hubieran sido un gran boost a mis stats. Dejando salir un gran suspiro, el Overlord dejó caer su cabeza sobre el escritorio intentando idear alguna forma de volver a ser llamado, como familiar de Lois. Maldición. Al principio pensaba solo pasar algo de tiempo aquí antes de regresar a Tristine para ver cómo avanzar el Quest, pero ahora no sé si podré retomarlo siquiera. Si tan solo hubiera estado menos deprimido por la oportunidad perdida, o si tan solo hubiera estado deprimido mientras se mantuviese sentado recto, se habría percatado del translúcido portal verde que se formó en el aire frente al escritorio por unos instantes. Lamentablemente, cuando finalmente levantó la vista, este ya había desaparecido. Bueno, ya pensaré sobre cómo resolverlo en otro momento. Por ahora es mejor que siga con estos reportes. Se levantó mirando la pila de hojas en el extremo de su escritorio. Por todo el imperio conocido simplemente como Reino Hechicero, todos los pueblos estaban de manteles largos, ciudades e incluso los puestos de vigilancia en las tierras más distantes del mundo. El ambiente era de anticipación y felicidad. Esa mañana el anuncio había sido emitido. Los últimos herederos de su rey nacerían ese día y el siguiente. Al mediodía, se llevaría a cabo la ceremonia de presentación donde sería revelado el nombre y sexo de los recién nacidos. Por todo el globo, todos estaban listos para detener el mundo por 2 horas y presenciar el nacimiento de la historia misma. Cercano al mediodía, en la sala de eventos del palacio, una multitud de reporteros, representantes de todas las naciones vasallas y gobernantes de las naciones aliadas, se encontraban reunidos a la espera de que iniciara el evento. A la distancia, la emperatriz Twilight podía ver Diamondox ataviados en elegantes trajes, hablando tranquilamente de lo que parecían ser negocios con los actuales gobernantes de Abyssnia. Al igual que ese caso, un sinnúmero de escenas similares, donde los que antes eran enemigos y /diagonal o tenían relación de depredadores /diagonal presas, convivían y hablaban con total calma mientras estaban a la espera. Algunos incluso se podían ver cómo reían entre sí de alguna clase de comentario o broma. Si alguien entre mis súbditos me hubiera dicho que algo así sucedería en los próximos 100 años antes del advenimiento de Ain Sama, simplemente lo hubiera matado por tener alguna enfermedad mental grave o lo habría expulsado permanentemente de nuestro territorio. Comentó a su lado una voz con una innegable tilde de autoridad. Lo que solo lo hace que la realidad sea aún más impresionante. Después de todo, él lo ha logrado en poco menos de la mitad de ese tiempo. Las generaciones más viejas han presenciado con sus propios ojos cómo el mundo cambió radicalmente día con día. ¿No es así, reina dracónica Ember? Al lado de Twilight, una hermosa mujer de largo cabello platinado con capas de color cobalto en el interior, ataviada en un hermoso vestido estilo toga de color azul cobalto metálico, acentuado con detalles y adornos de plata que contrastaba perfectamente con su pálida piel, con una altura que le llevaba como mínimo 10 centímetros aún usando ella tacones altos, se encontraba la actual reina de los dragones y su amiga de años, Ember.
En la mano cubierta de escamas que le llegaban hasta el codo, descansaba una copa con una bebida burbujeante y translúcida con un tono ligeramente dorado, mientras que sus garras tintineaban suavemente de manera rítmica la copa. Jejeje, sí, no me puedo quejar, dijo juguetonamente la dragona agitando ligeramente la falda de su vestido con su garra libre. Desde la fundación del reino hechicero, todos a su alrededor nos hemos beneficiado ampliamente, aunque esa es solo una de las razones de que tanto se lleven tan bien y hagan todos sus problemas a un lado, mientras están aquí. Ciertamente, tanto su poder, como el de cada uno de sus sirvientes, es un grande mérito para perseguir medidas violentas, cambiando a temas más alegres. Puedo ver que has mejorado tu control de tu cambio de forma, ya no tienes cuernos mientras usas la forma humanoide. Ni lo menciones, he avanzado, pero aún no logro ni siquiera reducir mi cola. Dijo fastidiada la reina acentuando su comentario presentando frente a ella la punta de la extremidad ofensora. Desde que el mayordomo de Ain Sama nos mostró que era posible cambiar de forma poniendo esfuerzo y dedicación, la vez que hiciéramos una solicitud para modificar parte de nuestro territorio con magia para ampliar las áreas habitables después del colapso de los mundos, todos los dragones más viejos han estado practicando como locos. De hecho, me enerva que mi padre actualmente pueda tomar una forma más humana que yo, a él solo le restan las manos y algunas escamas en su rostro. Jijiji, tranquila, estoy segura de que pronto lo lograrás. Simplemente tus labores te quitan el tiempo necesario para lograr una maestría completa, de lo contrario ya lo tendrías bien dominado. La respuesta de la reina dracónica fue interrumpida por una campanilla con un tono bastante agudo. Su atención, por favor, llamo a una sirvienta de pálida piel, con lentes y un peinado de cebolla francesa. Se trataba de Yuri Alfa, la mayor de las Pléyades. Agradecemos profundamente su paciencia. Se le solicita a todos regresar a sus mesas. La presentación está por iniciar. Música suave inició como fondo mientras todos retomaban sus asientos. Me pregunto qué será, dijo Twilight mientras ambas caminaban a sus mesas que se encontraban una al lado de la otra. Potros o potrillas. Yo me pregunto más de qué especie serán. Después de todo, la apariencia de los príncipes fueron algo que nadie se esperaba como resultado de las uniones. Tienes razón, si mal no recuerdo el primer príncipe se dice que es un... Las palabras de Twilight fueron cortadas por la música que presagiaba la entrada de la realeza a la sala. Oh, ya está comenzando, luego seguimos hablando. Terminó la alicornio dirigiéndole una sonrisa a su amiga. Con un asentimiento ambas se separaron y retomaron sus lugares. Al frente de la sala, una procesión mixta de guardias reales, guardia eterna, siervos personales, otras fuerzas especiales del reino salió formando un perímetro en 5 capas alrededor del suelo elevado, anunciando la entrada de su majestad el rey Esiero Ain Soal Gonzama. Resonó la voz firme de Yuri por toda la sala. Las cortinas se abrieron y el Overlord salió ataviado en una túnica púrpura con detalles en escarlata y botones de oro con piedras garnet de un rojo profundo de corte cuadrado en el centro. En su mano izquierda, el báculo del gremio, el Dami, se mostraba orgulloso, mientras que tras su cráneo blanco un halo de oscuridad se podía observar. Sin perder el tiempo, el Overlord se dirigió a su asiento, frente al cual se mantuvo de pie, anunciando la entrada de las emperatrices del imperio, Albedo Sama y Satar Sama. La cortina se abrió nuevamente, dejando entrar a las orgullosas madres que venían empujando una adornada y hermosa carriola cada una respectivamente. La súcubo usaba un entallado vestido de color rojo sin hombros, con detalles y adornos en platino, mientras que su cabello se encontraba recogido elegantemente en una media cola de caballo algo suelta que colgaba de la parte posterior de su cabeza. Usaba guantes sin dedos que alcanzaban por encima de sus codos de encaje en color similar a su vestido con llamativas incrustaciones de diamante, en patrones que parecían formar un círculo mágico. En su cuello una gargantilla con un rubí de fuego que brillaba ligeramente completaba su atuendo. La vampiresa, al contrario, usaba su cabello platinado suelto mientras usaba un vestido con falda de capas, corsé y una parte superior sin brazos que abrazaba su cuello con un corte alto de color púrpura que se desvanecía a blanco hacia el suelo gradualmente. Guantes de satín completos de color lila que apenas llegaban a sus codos complementaban su vestimenta junto con exquisita joyería en platino. A diferencia de Albedo, su collar no mostraba piedra alguna, más sus aretes poseían zafiros de hielo, que parecían provocar una bruma ligera a su alrededor. Al estar sus esposas en su sitio, Ain se inició con su discurso en cuanto los gemelos Aura y Mare, que estaban fungiendo como sus guardaespaldas en ese momento, le indicaron que todo estaba listo para iniciar. Estimados invitados, tienen mi más profundo agradecimiento por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Oh. Mientras todo era celebración en el reino de Tristine, una maga pelirrosada se encontraba profundamente deprimida y no salía de su cuarto desde que regresaron de Albion. Después de pasar casi un año conviviendo con Suzuki, no podía evitar deprimirse. Ella aún quería seguir escuchando sus consejos, lo extrañaba profundamente. En él había encontrado lo que realmente debería llamarse cariño paterno, siempre la protegió, la consoló, la ayudó a mejorar tanto como maga y como persona. Siempre que fue necesario le llamó la atención con nada más que palabras, haciéndole ver por sí misma sus problemas y errores, además de las consecuencias, una manera que por alguna razón resultaba mucho más dolorosa para su corazón que si le gritaran o azotaran, haciendo que la lección se grabara en su mente casi al instante. Siempre se preocupó por mi bien antes que todo y por mi culpa, por mi estupidez y orgullo vano. Ahora ya no está, ya no volverá. Las lágrimas ya no salían de sus ojos, ya no tenía más para derramar. Se habían secado ya días atrás y casi no tocaba la comida que le traía la preocupada siesta. Solo se limitaba a estar enterrada entre sus sábanas sin salir de su cama. */*. De pronto la puerta de su cuarto fue prácticamente derribada de manera violenta. Las bisagras apenas sí soportaron el esfuerzo. Estúpida Ciro, ¿qué es eso de que no has dejado para nada tu cuarto desde que regresaste de Albion? Se escuchó una voz femenina.
Lois conocía la voz, pero la ignoró completamente, ya ni siquiera reaccionaba a su tan odiado apodo. La Lois que yo conozco no es ninguna perdedora que se quedara lamiendo sus heridas como un perro apaleado. Gritó nuevamente la intrusa, acercándose hasta la cama arrancando las sábanas de un fuerte tirón. La escena que le recibió era patética, el sedoso cabello rosado se encontraba enmarañado y sucio, los ojos de la pequeña maga estaban sumamente hinchados y rojos, sus rosados labios estaban resecos y parecía haber perdido al menos 2 kilos, el camisón que usaba estaba lleno de sudor y olía mal, era obvio que no se había duchado desde que se encerró. «Déjame en paz, Servst, no quiero hablar con nadie», dijo la propietaria de la habitación mientras encaraba a la pelirroja con una mirada vacía. «Ja. Finalmente vuelvo a la academia después de todo el tiempo que me vi forzada a estar varada en Albión por culpa del estúpido Kaiser, ¿y qué es de lo primero que me entero? Que estás intentando suicidarte de inhalación». «Lo merezco», dijo la joven en una voz que apenas pareció un susurro. «¿Qué fue eso?» «Dije que a ti qué te importa», gritó Lois poniéndose de pie sobre la cama con furia en el rostro. «Lo tengo merecido, por mi estupidez, por mi arrogancia, por mi inmadurez, Satoru se sacrificó. Si yo no hubiera insistido en seguir combatiendo, si hubiera escuchado las veces que me dijo descansara. Si no hubiera insistido en que aún podíamos seguir peleando el no. Asterisco sab asterisco no se hubiera asterisco hic asterisco visto en la obligación de asterisco hic. Asterisco enfrentar asterisco hic. Sab asterisco al enemigo, asterisco hic, sab asterisco». Nuevas lágrimas comenzaron a brotar de los irritados ojos de la ya bastante deshidratada peli rosada mientras que su voz se rompía y perdía su fuerza cerca del final de sus palabras a causa del llanto. «Esta no eres tú, ¿cómo es que te has rendido tan fácil?», preguntó Kechi con un tono de reproche. «Fácil, él está muerto de manera definitiva, ya no volverá. Ya no volverá asterisco hic sab asterisco. El rey hechicero es capaz de traer a la gente de regreso a la vida, ¿lo recuerdas, verdad? Estoy segura de que aún si murió ahora está bien y pronto regresará. Estoy casi segura que esta es la razón por la que aún no ha regresado», dijo la pelirroja arrojando un periódico publicado en Alkejian que cayó doblado frente a los pies de Lois. Tomando el periódico entre sus manos, la peli rosada abajo de la cama sentándose mientras comenzaba a leer la publicación. El encabezado declaraba en grande que ese día se llevaría a cabo la presentación de los más recientes herederos del rey hechicero, abriendo la primera página. La nota indicaba que ese día se estaría llevando a cabo una ceremonia en la que presentarían y nombrarían a los nuevos herederos, especificando muchos de los más notorios invitados a la ceremonia, resaltando una reina de los dragones Ember, la emperatriz Twilight, un grupo de yeguas conocidas como las portadoras y otros tantos representantes de diversas razas de Ecus. ¿Y crees que no lo sabía?, preguntó con voz adolorida. «Ya sabía sobre esto, sabía que era posible que él estuviera ahí. Entonces, ¿por qué estás deprimida? Solo tienes que comunicarte con Albión para mandar un mensaje y sabrás qué pasó exactamente o cuándo volverá». «Ya lo comprobé», dijo nuevamente en un susurro. «Deja de hablar como si se hubiera desaparecido tu familia y habla claro, eres una noble, no, actúa como una». «Después de la guerra», comenzó a hablar Lois en un tono apenas audible, «cuando finalmente llegué a la academia lo comprobé por mí misma». «¿Qué comprobaste?». Satoru aún estaba vivo en ese momento. «Lo sé porque intenté rehacer la invocación de un familiar y el hechizo se hizo pedazos como nunca lo había visto, y por el retroceso me desmayé». Las palabras de la pequeña maga llenaron de preocupación a Kechi, su amiga. Se veía derrotada, parecía que la vida la abandonaba con cada palabra que salía de su boca. «Eso me dio algo de fuerzas para aguantar, algo de esperanza asterisco hic asterisco, pero asterisco hic asterisco ayer por la noche me desesperé y lo intenté nuevamente». Unos ojos vacíos, completamente sin vida, voltearon a ver a la pelirroja, dándole un escalofrío. Era la primera vez que la veía tan deprimida. Esta vez el hechizo no asterisco hic sab asterisco no falló. Un asterisco sab asterisco portal brillante se asterisco sab hic asterisco se abrió frente a mí. Eso asterisco hic sab asterisco eso no debería suceder. El asterisco sab hic asterisco él ya no está. Con estas últimas palabras Lois se desplomó sobre sus rodillas, sentada en el suelo con la vista clavada en el suelo mientras lágrimas lentamente rodaban por su rostro hasta caer de su mentón sobre su regazo. Eso significa que la habilidad de traer a alguien de la muerte del rey hechicero es limitada. Si el cuerpo está demasiado dañado, la resurrección no es posible. ¿Acaso no era él un dios? ¿Podrá Colbert ser revivido sin problemas, y si no se puede? Escuchando a la joven con el corazón roto, el corazón de Kechi también comenzó a llenarse de dudas y escenarios catastróficos, solo para sacudir después su cabeza para expulsar las ideas inútiles cuando una mano se posó sobre su brazo. No debo dejar que la depresión de Lois me afecte», pensó la pelirroja al girar la vista y encontrar el rostro preocupado de Tavice mirándole fijamente. «No sabía que además de inútil eras desagradecida», dijo Kechi con desdén en su voz. Escuchando esto, la mirada vacía de la peli rosada volvió a posarse sobre la pelirroja, solo que esta vez muy en el fondo se podía ver una débil chispa. «Satoru dio todo para que siguieras viviendo y estuvieras a salvo, ¿y qué es lo que haces? Escupes en su sacrificio torturándote y suicidándote lentamente». La chispa se volvió una pequeña flama y algo de vida regresó a los ojos de Lois. «Siento pena por el pobre, tener una ama tan desagradecida que se da por vencida tan fácilmente sin hacer ningún esfuerzo». Lois comenzó a rechinar los dientes escuchando las palabras de la pelirroja. La ira poco a poco comenzaba a ebullir dentro de ella. «Creo que solicitaré una audiencia con el rey hechicero para solicitar que cuando lo reviva se vuelva mi familiar. Yo sí lo apreciaría como es debido».
Esa fue la gota que derramó el vaso. La furia de la pequeña maga se desbordó infundiéndole energías que ya no poseía. «Cállate, estúpida vaca, lárgate de mi cuarto, fuera, lárgate ya mismo». Con los gritos la peli rosada empujó a las invasoras expulsándolas de su habitación con todas sus fuerzas. En cuanto la sacó les gritó por última vez para después azotar la puerta, cerrándola con todas sus fuerzas. «Y no quiero volver a verte, vaca descarada». Asterisco slam asterisco. Tavice le daba una mirada inquisitiva a la pelirroja, pero al ver la sonrisa en su rostro comprendió sobre qué iba todo lo sucedido, por lo que sacó su libro y se puso a leer. Dentro del cuarto, tomando grandes bocanadas de aire, Lois veía con odio la puerta, sintiendo como la energía desaparecía rápidamente de su cuerpo. Intentó mantener el equilibrio apoyándose en la pared al lado de la puerta, pero sus piernas se rindieron y comenzó a deslizarse hasta quedar sentada en el suelo. La cabeza le daba vueltas, pero sus ojos ya no estaban muertos y una pequeña sonrisa se veía en su rostro. Calmando finalmente su respiración, una sola palabra dejó sus labios. Hace tiempo habría maldecido la familia Zerbst, o habría criticado las proporciones físicas de Kechi, pero ya no era la misma del año pasado, todo a causa de alguien especial. Pero aún así su orgullo jamás le dejaría decirle dicha palabra en la cara a su rival. «Gracias». Asterisco toc 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 asterisco. Tras un momento de calma que Lois no pudo saber su longitud exacta, alguien se pudo escuchar llamando a la puerta. Asterisco toc, asterisco asterisco criarac, asterisco asterisco plaf asterisco. La madera ya no pudo soportar el castigo y al recibir la segunda llamada las bisagras se vencieron, haciendo que ésta cayera al piso de golpe y por el hueco de la puerta una sorprendida siesta se podía observar. Tentativamente llamó a la dueña de la habitación. «Señorita Lois, escuché fuertes ruidos y vine a ver si todo estaba bien, señorita Lois». «Siesta, coma», a exclamación tan cerca hizo saltar ligeramente de sorpresa a la sirvienta. «Gracias al fundador que viniste». Asterisco gasp asterisco, señorita. Viendo a Lois tirada junto a la puerta de inmediato se apresuró a ayudarla a ponerse de pie y llevarla a la cama nuevamente. «No, a la cama no, a la mesa». Contrariada, Siesta siguió las instrucciones de la joven. «¿Sabes? Me estoy muriendo de hambre. ¿Puedes traerme algo rápido de comer?». Absolutamente sorprendida por escucharla decir por favor a un noble, la sirvienta se sacudió de inmediato. No era el momento, ya podrá más tarde pensar en su sorpresa. La joven maga finalmente comenzaba a salir de su depresión. Sí, de inmediato. 2 días habían pasado desde la ceremonia de presentación en el reino hechicero y en este momento Ainz se encontraba en la gran tumba de Nazarik. Se encontraba sentado en su trono, mirando atónito las entradas que establecían a sus hijas no como NPC, sino como miembros del gremio al igual que sus hijos. Lo que aún no podía comprender eran las clases que veían sus ojos, así como lo que se mostraba en el apartado que mostraba los stats de ambas. Frente al Overlord se encontraban 2 ventanas de texto. Se trataba de ventanas que mostraban una ficha cada una, donde antes estaba solo un guión. Ahora aparecían nombres, al igual que había pasado tras el nombramiento de sus primeros hijos. La de su izquierda mostraba la descripción lo siguiente: segundo hijo del amo de vida y la muerte, gobernante supremo de la gran tumba de Nazarik, el rey hechicero conocido como Ainz o Al-Gaun, antes conocido como Momonga, y la primera emperatriz y supervisora de los guardines Albedo. Una dama inteligente, perspicaz y con alma pura e impoluta que no soporta ver la arrogancia infundada y el egoísmo. Como era de esperarse, la descripción reflejaba cualquier cambio, rellenándose conforme vaya creciendo y siendo formada. Pero es curioso, recuerdo que la descripción era algo diferente antes, ¿o no?, pensó Ainz. Por encima de la descripción se podían ver los parámetros de su hija. Nombre: Suzume o Al-Gaun, grupo, heteromorfo. Seudónimo: trabajo: princesa del reino hechicero. Residencia: gran tumba de Nazarik. Alineación: neutral, maligno, sentido de justicia, -100. Niveles raciales: ángel el Biel 1. Ángel caído el Biel 3. Hijo de Dios el Biel 1. Lorelei el Biel 1. Niveles de trabajo: princesa el Biel 1. Peleador el Biel 1. Unholy Knight el Biel 1. Genio el Biel 1. HP 15. MP 3. PHY. Ática 6. PHY. Def 5. Agility 2. Ma. Ática 2. Ma. Def 6. Resistance 4. Special Ability 2. Total 45. A su derecha podía ver la segunda ventana. Compartían similitudes, pero al mismo tiempo eran tan diferentes como la noche y el día. Segundo hijo del amo de vida y la muerte, gobernante supremo de la gran tumba de Nazarik, el rey hechicero conocido como Ainz o Al-Gaun, antes conocido como Momonga, y la segunda emperatriz y guardiana de la gran tumba de Nazarik, la vampira verdadera Satyar Bloodfallen. Una alma noble y amable que es imposible pensar haya nacido de su madre, la imagen de la ternura y la criatura más adorable de toda la existencia, una persona de gran compasión por todas las criaturas bajo el comando de su padre, así como un profundo amor por toda la vida, el alma más pura que jamás se podrá encontrar. Nombre: Eve o Al-Gaun, grupo, heteromorfo. Seudónimo: trabajo: princesa del reino hechicero. Residencia: gran tumba de Nazarik. Alineación: neutral, bueno, sentido de justicia, 100. Niveles raciales: ángel el Biel 4. Hijo de Dios el Biel 1. Niveles de trabajo: princesa el Biel 1. Sacerdotisa el Biel 2. Bardo el Biel 1. Santa el Biel 2. Sabio el Biel 1. HP 16. MP 5. PHY.
Ática. 3. PHY. Def. 2. Agility 2. Man. Ática. 6. Man. Def. 3. Resistance 2. Special Ability 5. Total 43. Había dos cosas que no podía entender principalmente. La primera era de dónde rayos había salido el nivel Racias, hijo de Dios. Será porque son ángeles, pero, ¿entonces no debería de ser diferente la clase para Suzume que es un ángel caído? ¿O es que las almas elegidas tuvieron un impacto más notorio del que supuse inicialmente? Mi plan original era hacer a Eve más débil en caso de que fuera necesario contenerla si presentaba un disgusto, marcado siendo un ángel entre tantos seres con karma negativo. Además, esa clase no existía en Yggdrasil hasta donde yo sé. Pensó Ainz antes de leer la descripción de su segunda hija, además, de dónde puta salieron todos esos trabajos. Ese era el segundo punto que le frustraba. Normalmente los trabajos disponibles había que irlos ganando o buscando activamente, por lo que no entendía que sus hijas hubieran nacido con tantos trabajos ya en su repertorio. La única explicación lógica para ello era que las almas elegidas habían influenciado el resultado. Digo, por una parte está bien, no chocan con nada de lo que tenía planeado enseñarles. Sin embargo, aún así, me resulta difícil de entender. Asterisco siga asterisco. Con un gran suspiro finalmente decidió dejar el tema de lado, no tenía caso seguir enfrascado en eso. Con un movimiento de barrido cerró todas las ventanas y se puso de pie. Era hora de visitar a sus hijas. Quería cargarlas y apapacharlas en privado mientras todos los guardianes se encontraban atendiendo sus respectivas tareas. Debo de apresurarme antes de que regresen. ¿Dónde rayos estoy? ¿Qué pasó con los enemigos? En el momento en que estaba por activar su anillo, una voz conocida lo congeló en su sitio por un segundo. Durf. De inmediato empezó a mirar por todos lados sin mucho éxito. Emma Chen, o Su Alteza, aquí en el suelo. Ainz activó su habilidad para ver almas y las flamas en sus ojos tomaron un tono azulado. Fue entonces que lo ubicó. Frente a su escritorio un alma se podía ver, un alma que provenía de una esquela de metal. Una sonrisa fantasmagórica que no era visible en su rostro sin carne se extendió en su rostro. Durf, qué gusto volver a escucharte. Oh. Eso es todo lo que te perdiste, compañero. Durante casi una hora se estuvieron poniendo al día de lo sucedido. Ya veo, entonces te deseo muchas felicidades por tus hijas. Felicito la esquela. Muchas gracias. Otra cosa. ¿Crees que se pueda hacer algo por mí? La verdad es bastante incómodo ser solo una esquela de metal. Pues sí, es seguro que puedo hacer algo. Después de todo tienes un alma y yo soy el amo de todas las almas. Está en mis capacidades darte un cuerpo viviente sin problemas. Entiendo, aunque un cuerpo viviente sería grandioso, ¿será posible que sea, no sea algo, afilado o metálico tal vez? Pues, no sé si sea de tu interés, pero uno de mis subordinados ha estado trabajando en un proyecto que puse en sus manos. Sería algo experimental, pero si funciona sería posible cumplir con todo eso y puede que más. Alguien o algo más se está sometiendo a ese proyecto. Quiero decir, no es por ser desagradecido o hacer menos tu ofrecimiento. Es solo que, acabo de salvarme por los pelos de desaparecer. Lo que quiero decir realmente es seguro. No tienes de qué preocuparte. Tu alma no recibirá ningún daño, tampoco tu conciencia. Y si ya hay alguien más participando, un conocido bastante joven que estuvo en riesgo de perecer por la situación del mundo a su alrededor, su procedimiento fue exitoso y actualmente está en observación para asegurarnos de que no haya ningún efecto adverso. Pues, si es así, no tengo ninguna objeción en intentarlo. Participaré con gusto. Y si no funciona, podemos simplemente intentar pasar mi alma a otra espada o algo similar. Jajajaja, maravilloso. Iremos en este mismo momento. Estoy seguro de que Demiurge estará muy complacido de tu participación. En la Academia de Magia de Tristine, una vez terminadas las vacaciones de Adviento, todos los alumnos que habían decidido pasar las festividades con sus familias estaban regresando paulatinamente. Al igual que los sirvientes que habían salido, regresaban de sus pueblos. Era el día de Man, de la semana de Tigüe del mes de Yara, y dentro de 2 semanas y media más, reiniciaban las clases. Pero no todos podían estar tan relajados. El director Asmen se encontraba enfrentando una difícil situación. Por una parte, no podía negarse al pedido del joven rubio frente a él que tenía los ojos de luna. Era un enviado de Romalia, asignado directamente por el Papa. Rechazarlo estaba totalmente fuera de opción si no quería ser acusado de herejía. Por otra parte, su presencia podría causar problemas dado el contenido de la carta que recibió esa mañana. Una carta que explicaba sobre un estudiante que sería enviado a la academia desde el reino hechicero para su inscripción y educación. Más que una solicitud, era más bien un aviso. Algo que no podía rechazar a menos que quisiera causar un incidente político. Algo que no necesitaba actualmente la reina Henrietta. El mayor problema no era la inscripción en sí, sino quién o qué se inscribía. El documento citaba a una Tiffania Westwood, una semi-elfa. A decir verdad, no veo por qué tanta insistencia en estar presente en la academia. Sin embargo, no tengo ninguna objeción al respecto siempre que su presencia no cause interferencia con las clases. Terminó el anciano dando una mirada dura al joven sentado frente a él. Mamá, le prometo que ni siquiera notará mi presencia, dijo el joven poniéndose de pie y dejando la habitación con una plácida sonrisa en el rostro. En cuanto el enviado de Romalia cerró la puerta tras de sí, el anciano director dejó salir un suspiro mientras se hundía en sus pensamientos. Asterisco siga asterisco, eso espero, por su bien y el de todo Alqueginia. No creo que el rey hechicero perdone otro acto tan estúpido como el de Germania. Si uno solo de los subordinados directos del rey hechicero es capaz de detener un ejército tan grande, no quiero imaginar lo que sucederá si decide Alqueginia con algo más que simples tropas. Ah, cierto,
Hablando de desastres, otro se evitó de alguna manera. Estaba muy preocupado por la depresión de la señorita Boulier. Incluso estaba por enviar una notificación al duque. Menos mal que no hubo necesidad. Encendió su pipa y le dio un gran sorbo, manteniendo el humo dentro unos segundos para soltarlo lentamente después. Y hablando de desastres, ¿por qué no ha habido ninguna reacción por parte del reino hechicero contra Galia a causa del ataque? Yo no soy ningún político. Lo mejor es que deje de pensar en esas cosas y me empiece a preguntar cómo le voy a hacer para manejar esta situación tan delicada. Saco nuevamente la carta que había recibido sobre la inscripción de Tiffania. MHHNNN, veamos. Según esto, ella ya conoce todo lo básico, pero quieren que ingrese con los novicios de primer año. Eso es bueno. Por un momento me temí que pidieran que la pusiéramos directamente en un año superior. Sin embargo, me hubiera sido muy útil si dijera algo sobre cómo es su magia. Será como la de los elfos de aquí. O se tratara de algo totalmente diferente. El tiempo pasó volando. Prácticamente ya todos los nuevos estudiantes habían sido acomodados en sus respectivas habitaciones y en un abrir y cerrar de ojos el reinicio de las clases ya estaba a la vuelta de la esquina. Era el día del vacío y el siguiente iniciarían las clases. La mañana transcurrió como cualquier otra. Los estudiantes y docentes se despertaron, prepararon para el día, almorzaron y se dirigieron a sus pendientes o planes. Solo un pequeño grupo llamaba la atención de los curiosos, que salían a la capital o pasaban el rato en los patios cercanos a la entrada frontal de la academia. Sentados en una banca aledaña a la entrada, el director Asmen, la maestra Chevreuse y un par de sirvientas se encontraban esperando a la sombra de la torre principal. Director Asmen, ¿me puede explicar por qué esperamos en la entrada? Preguntó finalmente desesperándose la maestra. Estamos esperando la llegada de una nueva estudiante. ¿No se supone que ya fueron recibidos todos los nuevos estudiantes? Se trata de un caso especial. Este estudiante viene de fueras. Es alguien que debe de ser tratada con el debido respeto sin importar su apariencia. Las palabras del director causaron curiosidad tanto en la maestra como en las sirvientas. Estas de inmediato comenzaron a cuchichear entre ellas, diciendo montones de disparates sin sentido sobre un noble desfigurado y cosas similares. No lo entiendo. ¿Hay algún problema con su apariencia? Asterisco sigue asterisco, no, ninguna que se mencionara en la carta viene desde el reino hechicero. La reacción a su raza es lo que realmente me preocupa que pueda ser un problema. Sin embargo, no estaba en mis posibilidades negarme a recibirla o causaría un gran problema político para Tristine. Recuerden que esta institución por ahora no solo funge como escuela, también es considerada una embajada compartida entre nuestro país y el reino hechicero. Ya veo, solo espero que no se trate de alguna criatura amorfa o aterradora. Comentó la profesora. No creo que lo de amorfa sea un problema realmente. Pensó para sí mismo el director. Mencionaron la hora de llegada a la academia. Efectivamente, señorita Chevreuse, según la carta que recibí, que aún no sé cómo demonios apareció sobre mi escritorio cuando nadie vio llegar a ningún mensajero ni siquiera. Mi familiar se dio cuenta asterisco sigue asterisco. Arribarían poco más de 2 horas antes del mediodía. Mira, a lo lejos ya se ve que se acerca un carruaje. Exclamó una de las sirvientas que se encontraban con ellos, llevando la atención de ambos al horizonte. Un carruaje se podía ver acercándose a la distancia. Se acercaba a una velocidad moderada. Cuando este estuvo más cerca, pudieron percatarse que era tirado por solo 2 caballos. Además, a diferencia del carruaje que habían visto la última vez, se trataba de uno más sencillo, adornado hermosamente en oro que hacía un contraste perfecto con el color negro del brillante lacado. Lo curioso era que los caballos parecían estar usando un casco con cuernos y a diferencia de los que tiraban el carruaje en que había llegado el rey hechicero, estos eran más pequeños y solo tenían 4 patas. Cuando el carruaje entró en los terrenos de la academia, todo el contingente se puso de pie para recibir a los tripulantes del mismo. Al verlo de cerca finalmente, se dieron cuenta de que la simplicidad no reducía en nada su elegancia. La heráldica del reino hechicero estaba inscrita en los costados en oro y no parecía sobresalir de la madera ni siquiera el espesor de un cabello. El conductor usaba un elegante atuendo de cochero, pero no era humano. Tenía más la apariencia de una especie de felino humanoide. Era obvio que se trataba de un semi-humano a juzgar por sus ojos, nariz y la cola que se podía ver contoneándose por un lado suavemente, así como las orejas felinas que sobresalían de los lados del ala corta de su sombrero de cochero, similar al sombrero de copa. Otro detalle que saltó a la vista fue que a diferencia de los caballos que habían visto anteriormente, los que tiraban del carruaje no usaban casco, los cuernos eran reales y salían de las sienes de los equinos. En cuanto el coche se detuvo frente a ellos completamente, el conductor dio un salto y en menos de un instante ya se encontraba abriendo la puerta del mismo mientras hacía una respetuosa reverencia. Hemos llegado a la Academia de Magia de Tristine Lord Sebas. El ronroneo con el que terminó su oración capturó la vista de las sirvientas y la maestra, mientras que el director no despegaba su vista de la puerta del coche. Gracias por tu arduo trabajo, Félix, dijo la poderosa y amable voz del hombre que ahora se encontraba parado en la puerta del carruaje, con un pie en el suelo y el otro en el peldaño del mismo mientras su mano izquierda se tomaba de la puerta. La imagen inmaculada de un hombre de edad con una barba y cabellera bien arregladas de un color blanco puro, con un rostro amable y serio al mismo tiempo, fue lo que encontraron los ojos de las mujeres del grupo, provocando sonrojos por su maduro atractivo en las sirvientas, mientras que la maestra Chevreuse intentaba abanicarse discretamente para intentar controlar su propio rubor. Mientras que el director miraba con aprecio el obvio cuidado y esmero puesto en la barba del hombre, no pudo evitar darse cuenta que pese a su rostro, su cuerpo no parecía haber sido afectado por la edad. Sus amplios hombros y ceñido traje dejaban en claro que los mejores días del hombre frente a él no estaban muy lejos todavía. En cuanto nos retiremos puedes llevar a los bicornios a refrescarse mientras hablamos con el director. Terminó el hombre dando una benévola sonrisa a Asmen.
sin perder el tiempo. El director hizo una seña al chico del establo que había mandado estuviera cerca ese día por si se ofrecía y le indicó que guiara al conductor a los establos de la academia. Al volver su mirada de nuevo al carruaje, el viejo director pudo ver que el caballero frente a él ya estaba completamente en el suelo y se encontraba de pie a la derecha de la puerta con su mano izquierda extendida, mientras que, de las sombras del interior del carruaje, una delicada mano femenina de blanca piel podía apreciarse sobre la palma de esta. Lo que siguió a dicha mano dejó en asombro a Asmund, mientras que a las mujeres presentes las llenó de envidia. Unas torneadas piernas ataviadas en blancas medias que alcanzaban por encima de las rodillas, movieron una esbelta figura de largos y dorados cabellos que parecían brillar como el oro que alcanzaban la parte baja de su espalda, de los cuales dos largos mechones al frente solo enmarcaban y resaltaban aún más el motivo de envidia. Dos grandes senos parecían estar a duras penas retenidos por la camisa blanca típica del uniforme de la academia, mientras que una falda oscura completaba su atuendo. Un accesorio atípico se encontraba sobre su cabeza. Un sombrero de ala ancha que no sería extraño en ninguna dama realizando actividades en el exterior, ocultaba buena parte de su cabeza y daba una pequeña cantidad de sombra al rostro de la joven. Muy buen día, mi nombre es Sebastián, soy el mayordomo principal de su majestad Ainsama y ella es la señorita Tiffania Westwood, quien se va a integrar como estudiante del reino hechicero a su escuela. He de suponer que usted es el director Asmund, ¿no es así? Al serle dirigida la palabra, el director sacudió su cabeza ligeramente y se centró de nuevo en la conversación. Sí, efectivamente. Yo soy el director de la Academia de Magia de Tristine y como tal les doy la bienvenida a nuestra humilde institución. Junto a mí se encuentra la maestra Chevreuse. Ya tenemos una habitación preparada para la señorita Westwood. Las sirvientas aquí presentes llevarán su equipaje y le guiarán hasta ella, mientras que la señorita Chevreuse le explicará todo sobre cómo funciona la escuela, así como el horario de clases y cualquier otra cosa que necesite. Al escuchar esto, el conductor se apresuró a bajar un par de maletas de la parte posterior del carruaje y se las entregó a las sirvientas. Tras un momento, el trío de mujeres y la semi-elfa se habían encaminado hacia la Torre del Viento, no sin antes esta diera una reverencia y una brillante sonrisa al dragonoide que amenazó con dejar a todos los presentes ciegos por el brillo de su increíble inocencia. Bien, mientras ella se pone cómoda, hay un par de cosas que mi amo me encomendó y me gustaría tratar con usted en privado, dijo el mayordomo. Entiendo, si le parece, podemos tratarlo en mi oficina. Dándole un asentimiento en señal de aceptación, ambos hombres iniciaron su camino a la torre central. Una vez estando ambos sentados y con una taza de té en la oficina del director, finalmente la conversación podía reiniciar. Muy bien, entonces soy todo oídos. ¿De qué se trata este tema delicado que desea sea conversado en privado? Reabrió la conversación Asmund. Primero que nada, pude observar que usted aún no tiene una nueva secretaria de confianza. Sí, es lamentable, pero lo cierto es que aún no he tenido oportunidad de encontrar un reemplazo adecuado para el puesto. Considerando que esta escuela a la vez funge como punto de contacto entre el reino hechicero y Tristine, mi amo ha propuesto en su gracia proporcionarle a alguien adecuado para cubrir ambos puntos y lo suficiente, preparado para desempeñar ambos trabajos sin problemas. De esa manera tendrá una línea directa, por así decirlo, con nuestro reino. Entiendo, no deseo sonar desagradecido, pero se tratará de alguien de apariencia inhumana, porque de ser así puede causar algunos otros problemas con los individuos más tradicionalistas. No tiene de qué preocuparse al respecto, mi amo lo ha tenido en consideración de antemano y no será un problema, dijo el mayordomo con una amable sonrisa. Asmund dio un suspiro de alivio internamente, no deseaba rechazar dicha propuesta, temía qué tipo de consecuencias pudiera tener, pero la voz del caballero sentado frente a él lo tensó nuevamente, la conversación aún no acababa. El segundo punto es que mi amo desea enviar a un maestro de nuestro propio estilo de magia para hacer pruebas y enseñar en su escuela en próximos años, siendo el primero en arribar al principio del próximo año escolar. Me temo que eso necesitaré hablarlo con su majestad la reina Henrietta antes de poder aceptarlo. Eso traerá implicaciones políticas que es necesario considerar antes de hacer cualquier movimiento. Lo entiendo perfectamente, los preparativos están siendo hechos de igual manera. Estaremos listos cualquiera que sea su respuesta. Mi amo está dispuesto a esperar su respuesta hasta el último día del mes de lutos, no más no menos. Bien, eso nos dará tiempo de estudiar el problema y las posibles soluciones con amplio tiempo. Pensó Asmund, ahora solo tengo que tratar el otro problema *. En cuanto a la señorita Westwood, su raza es posible que presente algunos serios inconvenientes. En cuanto las palabras dejaron su boca, el director se dio cuenta de que no lo había expresado de la mejor forma posible, por lo menos a juzgar por la afilada mirada en el rostro del mayordomo y la frialdad de su tono, le daban escalofríos, como si se encontrara en presencia de un gran depredador como un poderoso dragón. ¿Qué es lo que está intentando insinuar exactamente, director Asmund? No es que tenga algo en contra de su raza personalmente. Si sabe usted que desde tiempos inmemoriales nosotros hemos estado en malos términos con los elfos del desierto, ¿o me equivoco? He escuchado algo al respecto. Es solo que es posible que existan jóvenes nobles que reaccionen pobremente al respecto, así como es que en este momento se encuentra en la academia un representante de enviado por el Papa en persona, lo que comprenderá, vuelve todo esto una situación delicada en mis manos, no deseo bajo ningún motivo causar algún tipo de incidente político. El viejo director respiró aliviado al ver que la mirada del mayordomo perdió su dureza, así como su voz tomó un tono amable nuevamente. Ya veo, se encuentra en una encrucijada, en dicha situación, su reacción es comprensible, mas no tiene que temer, mi amo también ha anticipado dicho problema. La naturaleza de la señorita Westwood no será revelada a nadie sin su explícito consentimiento aun si alguien lo intentara. ¿Acaso le dio alguna clase de reliquia mágica capaz de esconder su raza? Se preguntó dudoso el viejo director, ¿es el reino hechicero poseedor de tal tipo de reliquias?
Asteriscos y gasterisco, no gano nada pensando en eso por ahora, aún hay más cosas que quiero saber. En cuanto a las pruebas que sus maestros realizarían, en caso de que sea aprobado dicho arreglo. ¿De qué tipo? Dijo el mayordomo honestamente confundido, de aptitud mágica por supuesto. Oh, ya veo, piensan enseñar a los alumnos que sean capaces de usar su estilo de magia primero. Ahora entiendo por qué solo planean enviar un maestro al principio. Esto puede ser algo bueno para el país. Fortalecerá nuestra posición ante el resto de naciones. Si lo presento correctamente ante la corte, tal vez logre que sea aceptado. Los pensamientos de alivio del director fueron cortados una última vez por el mayordomo. Ah, cierto, antes de que lo olvide, dijo el mayordomo mientras se ponía de pie para despedirse, un pequeño contingente de protección para la señorita Westwood ha sido asignado a la escuela. Ellos también defenderán esta de cualquier tipo de ataque, mas su prioridad principal es la protección de la integridad de nuestro ciudadano. Entiendo perfectamente, después de todo, no sería la única noble en traer su propio grupo de guardaespaldas. Asintió el director con confianza y una sonrisa mientras llevaba su pipa recién encendida a su boca y daba un sorbo para terminar de calmar sus nervios. ¿Cuándo llegarán y en qué número debemos preparar alojamientos? Por el alojamiento no tiene de qué preocuparse, no lo necesitarán, dijo el mayordomo haciendo que el viejo director levantara una ceja. ¿Significa eso que traerán sus propias tiendas de campaña o algo como usó la señorita Twilight cuando estuvo aquí? Ahora que lo recuerdo, algo así no debería de sorprenderme. En cuanto a la cantidad, continuó Sebas, son 15 individuos. Menos mal, no será una compañía completa como han traído algunos hijos de nobles en el pasado. En cuanto a cuando llegaran, lo hicieron junto con nosotros. Actualmente 5 se encuentran con ella, mientras que 10 hacen reconocimiento rápidamente por todos los terrenos de la escuela, así como bosques circundantes. Terminarán seguramente en poco menos de una hora más. Los ojos del director se encontraban bien abiertos, la pipa se había quedado a unos pocos centímetros de su boca, mientras que todo su cuerpo se había quedado rígido mirando al mayordomo. Ya están aquí, pero si no los vi llegar. Tampoco vi ningún otro carruaje y dentro de aquel en que llegaron no entrarían ni siquiera 10 personas apretujadas. Ellos no se revelarán a menos de que surja algún problema que no puedan manejar. Entonces, con su permiso, me retiro. Comunicaré sus respuestas a mi señor. Su secretaria llegará el día de Yal de la semana siguiente, alista para trabajar a primera hora del día. Dejo a la señorita Tiffania en sus manos. Oh. En su habitación, Tiffania había terminado de acomodar sus cosas rápidamente con la ayuda de las sirvientas, además de repasar un par de veces los horarios que debía cubrir con la maestra Chevreuse, y ahora se encontraba sentada sobre su cama. Aún no podía creer que se encontraba entre humanos y que aprendería sobre magia junto a ellos. Estando parcialmente hundida en sus pensamientos, vio cómo la sobra de su cama se estiraba por el suelo en una forma humanoide y unos brillantes ojos amarillos se podían ver. Señorita Tiffania, Sebas Amaya terminó su reunión con el director y está por retirarse. Dijo una voz reseca que parecía ser producida por 2 pedazos de cuero curtido frotándose entre sí. Muchas gracias. Sin perder el tiempo dejó su habitación y se dirigió tan aprisa como el decoro le permitía hacia la torre principal, caminando rápidamente. En solo unos minutos había llegado hasta donde se encontraba esperando el carruaje que la había traído a este lugar. Cuando lo rodeó pudo ver que el mayordomo ya estaba abordando. Sebas Amá, espere por favor. Dándose la vuelta, el mayordomo fue asaltado de frente de manera inesperada. Un par de brazos redaron su cuello, mientras que, en sus labios, la suave sensación de otros en un casto pero apasionado beso, lo hizo abrir los ojos marcadamente. Gracias por todo y espero, nos veamos pronto nuevamente. El rostro de incredulidad, decepción y envidia era visible en los estudiantes que vieron lo sucedido, así como el shock estaba presente en las sirvientas que habían venido a despedirse del apuesto caballero extranjero. El sombrero que cubría su cabeza había caído por el repentino movimiento. Este fue levantado del piso con una sonrisa por el mayordomo al ser soltado y lo colocó nuevamente en su lugar. Eso sería, agradable Tifa. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.